Iniciando emisión. Hola, hola, buenas tardes. Muy buenas, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo andan ustedes? Acá estamos. En directo un domingo más, pero esta vez un poquito diferente. No va a ser el preestreno ajustado que hacemos todos los domingos, sino que hoy nos hemos propuesto charlar Con más más calma, tranquilamente. con más calma. Acá largo y tendido. Si nos dan 2 horas, 2 horas. Si Bueno, estamos a ver, entretenidos, 3, 4, tampoco, 5. Así que ahora más distendido, vamos a estar con calma, respondiendo todo lo que tengan para preguntarnos, todo. Ahora les voy a decir más o menos la estructura que vamos a seguir para que todo vaya bien y más o menos saber qué partes queremos tocar. Antes que nada, como siempre, díganos si está funcionando todo bien, la conexión, si se pixela un poco nos da igual, pero el sonido si va fluido, sobre todo porque en este estamos lejos, estamos usando estos micros inalámbricos. Si se escucha muy alto, díganlo, a lo mejor le bajamos, si se escucha muy bajo también, así que díganos si se escucha correcto y si la conexión nos ayuda. Así que vayan diciéndonos y diciendo presente, así vemos quién nos está apoyando, quién está detrás de cada numerito que nos pone ahí YouTube que nos están acompañando hoy. Así que muy contentos de estar acá porque realmente es distinto el concepto del preestreno. Sí, es distinto, sí. Esto, digamos que lo preparamos un poquito más. En el preestreno, en realidad, lo que queremos es hablar del vídeo que se va a publicar y del vídeo anterior. Hoy queremos, pues, hacer una estructura un poquito distinta, hablar un poquito de todo y también contar las novedades y lo que se viene, ¿no? Sí, básicamente estamos abiertos a modificar un poco, pero tenemos una estructura en mente que es, ahora como mucha gente se unió recientemente, por ejemplo, después del último video de Mar del Plata, que vino un montón de gente nueva al viaje, estamos viajando muchos y juntos, después también porque en Instagram se nos está sumando gente, así que queremos recapitular e introducir, presentarnos bien para toda esa gente nueva que se está sumando a la aventura. Luego vamos a hacer una ronda de preguntas y respuestas. Sí, las que fueron dejando en comentarios, tanto en redes sociales como aquí en YouTube, que os dijimos que podíais ir dejando vuestras preguntas. Y también os pedimos que si queréis podéis ir dejando las preguntas ahora en el chat también. Sí, así que mientras nos presentamos para todos estos nuevos, ustedes vayan escribiendo sus preguntas en el chat en vivo, ahora mismo. Y luego, como tercera parte, digamos, queremos comentar las novedades, ¿no? Ponernos un poco al día, qué se viene después de Ushuaia, ¿no? Porque es como que estamos concluyendo una etapa y empezando otra. Una etapa dentro de una etapa, claro, en realidad. Claro, pero es un punto de inflexión, ¿no? Llegamos al piso, abajo de todo, y ahora subimos. Novedades del viaje tocaremos, cómo sigue, ¿no? La ruta, el itinerario y cositas, novedades, ¿no? Bueno, dicen por el chat que se escucha perfecto. Ah, qué bueno, buenísimo. Estupendo. Buenísimo porque, mira, estos micros los compramos eso para Hace un montón ya. Hace un montón que invertimos en esto para alejarnos y hacer muchas cosas que se van a venir en los directos. También para muchos lugares donde se va a venir con viento, que la cámara, grabar en sí. Sí, que la cámara no va a aguantar una buena calidad de volumen. Así que está bien que los vayamos probando porque nunca nos animamos a sacarlos a la calle. Ya, Así que creo que nunca grabamos en la calle, con ellos fuera, ¿no? No, Aún estamos en modo prueba. Sí, así que váyanos diciendo si algo se tuerce. Y está bien en realidad, porque yo la verdad tengo tendencia a hablar bajito, que después editando pues se nota, ¿no? Que baja el tono. Hay que subirle el volumen un poquito a veces. Así que pueden estar buenos. Así que, bueno, nada, esa más o menos va a ser la estructura un poquito. Nos vamos a presentar un poco. Vamos a empezar por la intro. Ronda de preguntas y luego novedades. Eso es. Así que, bueno, para todo aquel que no nos conoce, yo soy Rubén y ella es Ángela, ¿no? Estamos juntos viajando por América. Ahora mismo estamos en Argentina, recorriendo el país entero en motorhome. Y bueno, esto lo planeamos cuando vivíamos en Europa. Estuvimos unos años planeando este salto a América y enviamos nuestro motorhome que compramos en Europa hacia América, hacia Uruguay. Recapitulando lo que llevamos visitado hasta el momento, que van a ser casi 2 años, en septiembre de este año hace 2 años que dejamos nuestra casa. El motorhome llegó a Uruguay, entonces estuvimos recorriendo Uruguay durante más o menos 3 meses. Hicimos toda la costa y después volvimos por el interior de Uruguay hacia la frontera con Argentina.
Entramos en Argentina, fuimos para Buenos Aires y allí en Buenos Aires estuvimos, yo creo que un par de meses por lo menos, Sí. arreglando problemillas que teníamos del tanque de aguas, estuvimos todos los meses de Uruguay sin gas, bueno, un montón de desperfectos y imprevistos, pero también previstos, Sí, a ver. que había que solucionar y por eso también nos enredamos bastante en Buenos Aires. Aparte que Rubén es de Buenos Aires, allí tiene mucha familia y entonces pues eso también hace que se prolonga un poquito, ¿no? Esa fase. Y se convirtió en una segunda casa. Eso es. Cuando te achanchás y estás en tu zona de confort, en tu nueva zona de confort, hace más difícil soltarte, ¿no? La idea hubiera sido haber bajado hasta Ushuaia en ese momento, pero ¿qué pasa? Que como se alargó tanto Uruguay como Buenos Aires, al final nos vino el invierno, pero muy invierno, es decir, yo creo que salimos de Buenos Aires tipo mayo finales. Sí, bastante tarde. Entonces decidimos hacer un cambio de planes por completo y nos fuimos hasta Brasil. Entramos por Cataratas de Iguazú, lo único que visitamos de esas provincias de Argentina fue Posadas y las Cataratas, y desde Cataratas entramos a Brasil y estuvimos 6 meses, el tiempo máximo de visado para extranjeros para estar en Brasil. En realidad son 3 meses que conseguimos prorrogar otros 3, sí. Y en esos 6 meses llegamos hasta los Lençóis Maranhenses, que es casi como el final de la región del Nordeste, y descendimos por el interior. Subimos por la costa, bajamos por el interior y volvimos a entrar a Argentina por Misiones. De ahí llegamos otra vez a Buenos Aires, otra vez a volver a arreglar todos esos desperfectos. Sí, porque cuando acabamos un país, una etapa, parece que nos apalearon. Sí. Y la camioneta hay que mimarla. Hay que mimarla, hay que, bueno, arreglar cosillas. No, nunca tuvimos problemas graves, gracias a Dios. Pero bueno, hay que hacer las revisiones a la furgo que le corresponden. Y es verdad que para nosotros ya Buenos Aires es un poco eso, lo que decía antes Rubén, ¿no? Como otra segunda casa, porque ahí pues también tenemos un apoyo que... Claro. Y conocemos las pernoctas, dónde quedarnos. Nos movemos con facilidad. Bueno. Claro. Entonces, otra vez estuvimos ahí arreglando todo lo que había que arreglar. Visitamos varios puntos de la provincia de Buenos Aires. Aunque estábamos en Cava, nos movimos, fuimos hasta San Antonio de Areco, conocimos Junín también, que allí fuimos a visitar a Rubén y a Orlando. Nos fuimos hasta Entre Ríos, a Gualeguaychú, a los carnavales. ¿Qué más visitamos? Ascensión, San Antonio de Areco, Junín. Ascensión, es verdad. Un poquito del interior. Un poquito, sí, así varios puntos así del interior, hasta que por fin decidimos agarrar la ruta 3 y pusimos rumbo al sur. Pasamos por Mar del Plata antes de salir de la provincia de Buenos Aires y de ahí estuvimos en Puerto Madryn y estuvimos en Península Valdés. Sí, Gaiman, Punta Tombo, bueno, varios puntos ahí muy típicos para visitar, ¿no? Cuando estás haciendo la ruta 3. Sí, que nos encantaron y bueno, muchos otros que como estábamos bajando medio rápido, no los grabamos, pero disfrutamos de unas noches ahí y del día a día. Como en Comodoro. Como Comodoro Rivadavia o Río Gallegos. Río Gallegos también. Sí. Llegamos hasta Cabo Vírgenes, que es donde está el cartel del inicio de la Ruta 40. Y donde vimos de sorpresa 20.000 millones de pingüinos. Eso. Que nos encantó. Sí. Si vieron ese video, es espontáneo, es de sorpresa porque no planeábamos. Se nos estropeó la canilla, que sigue estropeada. Y en realidad se arregló y ahora está estropeada otra vez, pero eso es otro tema que nos arreglamos en falso, nos ilusionamos en falso porque empezó a andar, pero no, sigue estropeada. Paró al toque. Entonces, sí, y eso nos trajo a Ushuaia. Y desde, exactamente, en esta última etapa de la Ruta 3, desde Río Gallegos, cruzamos a Chile, porque para llegar a Ushuaia por carretera, como ya sabéis, hay que entrar a Chile, volver a salir de Chile, con todos los trámites que conlleva de aduanas, de papeleos y todo eso, que nosotros al principio pensábamos que será nada, como vas a cruzar ya a las pocas horas otra vez para Argentina, a lo mejor no hay que hacer todo el papeleo tal cual, pero no, es una frontera con todas las letras. Sí, y no integral, que a veces incluso comparten unos edificios. Como la de, creo que es la de Frei Ventos. La de Frei Ventos. De Uruguay a Argentina, Frei Ventos,
que llegás y están los pibes de Uruguay con Argentina charlando entre sí, se separan cuando llegamos. Sí. No, aquí hay frontera de con Argentina, 1 kilómetro o 2 de distancia sí, entre países. Toda una experiencia, bueno, para saber que también nosotros pensábamos que, no, es que estamos yendo a Ushuaia, y nos iban a decir, dale, pasá. No, No. las bolas, tirá las frutas, tirá las verduras, no. Sí, Igual no tiramos nada porque como tenemos experiencia ya, como vieron en el video, nos preparamos y nunca tuvimos problemas. Pero solo la curiosidad de que, como hay que saltar una línea para entrar a donde vas, pensamos que iba a ser más suave. Bueno. Y finalmente llegamos a Ushuaia. Aquí estamos en el fin del mundo y por eso también queríamos hacer este directo porque nos hace como un poquito de ilusión. Claro. Aunque es verdad que lo que vais a ver va a ser en realidad la camioneta, ¿no? Sí. No vamos a sacar la cámara para afuera porque evidentemente también, bueno, también por motivos de seguridad, ¿no? No queremos publicar tan realmente nuestra posición. Y porque está fresquito. Y también porque está fresquito. Pero con muchísima ilusión de hacer este directo desde el fin del mundo, por supuesto, y contaros un poquito de cómo nos estamos sintiendo aquí también. Claro, ya sabían, ya les dijimos cuando empezamos este 2024 que de tanto en tanto, cada un par de meses, yo qué sé, cuando se dé, queríamos un vivo largo. Vivo largo. ¿No? Completamente distinto a los estrenos enfocados en los videos y este es el momento que dijimos que mejor que Ushuaia, el fin del mundo, que fue tan significativo y que nos alegra mucho que les haya gustado los videos, tanto el de la llegada como el del primer día por las calles de la ciudad, sí. Antes que hacer ninguna actividad, ningún trekking ni nada, callejear, ¿cómo es esto de la ciudad, no? ¿Qué nos aguardaba en Ushuaia? Y les gustó también bastante, así que nos alegra mucho porque es un lugar muy significativo para nosotros y era el mejor lugar para hacer el directo. Y se vienen vídeos muy bonitos, ya llevamos aquí más de un par de semanas grabando un montón y trabajando también un montón. Sí, porque aquí dijimos, a partir de acá no vamos a correr, que no estuvimos corriendo y disfrutamos cada minuto del viaje, pero a partir de aquí dijimos, si nos agarra el frío o un clima que no es el apropiado en algún lugar, vamos a ir con calma y eso hicimos. Aquí nos tomamos como una semanita de trabajar, de estar tranquilo, que no podíamos hacer, yo qué sé, no sé, mirar una película, que hacía 1000 años que no veíamos una película, boludear un poco, ¿no? Sí. Que para eso estamos, salir a tomar mate, pero no en un descanso del trabajo, sino a estar tranqui por las calles. Eso es. Me encanta, que siempre le digo a Ange, me encanta ya cuando un lugar podemos ir sin GPS, vamos al supermercado y las calles ya son nuestras. Ya decimos, ya somos de aquí, siempre decimos esto, ya está, ya somos de aquí. Así que eso logramos en Ushuaia. Y bueno, eso fue un poco el resumen, ¿no? De lo que llevamos haciendo en estos casi 2 años. En septiembre hará ya 2 años. Dios. Y queríamos hacer esta gran, iba a decir pequeña, pero ya llevamos un buen rato hablando. Queríamos hacer esta introducción, ¿no? Para todas aquellas personas que se están uniendo nuevas al canal, que desde aquí os damos las gracias. Por supuesto, también gracias a los que ya nos acompañabais de antes. Y bueno, un poquito para poner en contexto, ¿no? Al canal y al proyecto. Vamos a leer ahora las preguntas que fueron dejando en comentarios, si te parece. Sí, dale, vamos a empezar con las preguntas. Pablo y Luján de Montevideo nos preguntan ¿qué es lo que más extrañan de su vida anterior? He de decir que las preguntas las apuntamos, pero no las pusimos en común. No comentamos sobre... A lo mejor metemos la gama entre nosotros. Sí. Alguien no quiere responder una cosa y otro responde otra. Pero mejor, más ¿qué salsa. es lo que más extrañan de su vida anterior? A ver vos, o empiezo yo a lo bestia. Yo diría que la rutina. Mira, fíjate, qué locura. Es que el ser humano es... Escapar de la rutina para echar de menos la rutina. Sí, que yo muchas veces le digo que el ser humano idealiza lo que no tiene. Tal cual. Y de verdad que si extrañas trabajar a la semana... No, la rutina. La rutina. Los horarios, Claro, esta es una vida completamente dinámica que te cambia el patio, te cambia todo, te cambia el supermercado, te cambia, yo qué sé, todo. Entonces, es muy dinámica, es una locura. Entonces, es como que viviste 3 años en uno. El año pasado, cuando terminamos el 2023, parecía una carrera de fondo que se acababa y vivís más cosas que en un año normal, ¿no? Cuando estábamos quietos. Y la rutina puede ser... más que nada porque, por ejemplo, imagínate, una semana te pasas 3 días en un lugar
visitando, conociendo, haciendo senderos sin cobertura y después los otros 3 siguientes te los pasas trabajando de sol a sol o incluso hasta las 3 de la mañana porque no llegas a tiempo con los vivos, tal. Bueno, pero... Entonces a mí me falta esa parte de decir, voy a trabajar de 8 a 5 y después me voy a pasear y tengo mi media horita para hacer deporte y... Claro, pero es lo que siempre decimos, no tiene la culpa la vida de viajera con el trabajo que nosotros escogimos, darle vida a las redes sociales y a YouTube. Entonces, una cosa es los dolores de cabeza que te da la vida laboral, vamos a llamarle, aunque todavía no da suficiente, es laboral, con la vida en general viajera, que es 10 puntos a veces, ¿no? Sí. Muchos otros dirán, pero si yo... no sé, puede dormir la siesta todos los días, yo qué sé, nosotros no. Pero es cada uno lo que escoge. Yo podría decir... Eso, ¿tú qué ibas a decir? Claro, más que la vida, a ver, esto está bueno, a mí me gusta esto, incluso me gusta lo de trabajar de esto, porque no tiene nada que ver con nuestras profesiones. De antes, claro. No tiene nada que ver con nuestras profesiones. Nada que ver. Pero me encanta... No teníamos ni idea de editar pero me encanta hacer videos. Sí. Trabajar también de forma autónoma, porque aquí tenemos que organizarnos nosotros, tenemos que ponernos de acuerdo entre nosotros. Claro, no trabajamos juntos, ahora nos podemos matar entre nosotros porque si tu compañero de trabajo no te gusta, pues no te lo llevas a casa, pero esta sí. Entonces, es distinto. Entonces, y lo que estaba diciendo... ¿Qué eso que menos? a mí me encanta hacer videos y editar y hacer cositas del viaje, porque está asociado a la vida. O sea, normalmente trabajar para un tercero, como trabajábamos, no tiene nada que ver con tu vida personal. Y acá edito el video que paseamos nosotros y me encanta. Entonces me gusta, pero es verdad que como es el segundo año ya que va a ser sin trabajar, los números a veces no dan y probablemente a final de año no den. Entonces mete más presión. No es lo mismo trabajar así, digamos, ¿no? Con el cinturón desabrochado, tranquis, así, que trabajar para... Pero bueno, lo mismo dirá un autónomo, ¿no? Pero entonces, ¿qué es lo que echas de menos de tu vida anterior? La estabilidad. La estabilidad y que den los números todos los meses. Vale. Acá no dan, pero bueno, darán, ¿no? Repito que esto es igual que alguien que vive en la ciudad donde vivíamos, algunos compañeros que tengo que son autónomos, ¿no? Justo viene al hilo de lo que acabas de decir. Lucas Soya pregunta, ¿es más caro de lo que pensaban vivir viajando? Más o menos. Nosotros sabíamos que no era tontería, que la gente flipa y se cree que venís acá. Los de aquí se creen que venimos con euro y te compras mucho, y los de allá, mis amigos, también se lo creen. También piensan que venís acá y con 2 euros te compras todo. Las pelotas. Les adelanto para ambos lados, y además nosotros somos de ambos lados, que los euros se escapan igual. La última compra en el supermercado que hicimos acá fueron 90.000 pesos, que esos son 90 eurazos. Y eso es lo que nos salía una compra en España. Entonces, pero que lo mismo en Brasil, lo mismo en Uruguay. Entonces, no decimos del país. Nosotros en general, Sudamérica, no te compras todo por venir con euros. Nosotros gastamos en media, siempre decimos, más o menos, al menos 800 euros al mes. Pero la pregunta es si es más caro de lo que pensabas. ¿Tú también pensabas eso antes? Yo antes no pensaba eso, no. Yo pensaba que iba a ser más barato de lo que es y que se iba a gastar menos, porque yo creo que también un poco lo que parece y lo que se puede ver en YouTube es que la gente vive con mucho menos de lo que en realidad vives en una vida más normal, vamos a decir, ¿no? Entonces da la sensación como de que vas a gastar menos. Pero en realidad no, porque gastas muchísimo más en combustible que no lo gastas en una vida normal. Una cosa se compensa con la otra. Gastas muchísimo en entradas a parques nacionales, en, bueno, todo ese tipo de cosas que... Sí, lo que te ahorras en la factura de luz, lo gastas ahí. Y una cosa compensa con la otra, al final gastas lo mismo. Entonces sí, es más caro de lo que pensábamos. Es más caro de lo que pensábamos. Sí. Básicamente. María Rodríguez desde Córdoba pregunta, ¿cómo financian el viaje? Bueno, más o menos está parecido. Está un poquito contestado. Bueno, no tiene nada que ver realmente. A ver, estuvimos, antes de venir a este viaje, yo repito que no me esperaba que me regalen nada y estuvimos trabajando años. Me voy a distender un poco.
estuvimos trabajando años para venir aquí, porque sabíamos que estamos al otro lado, estamos a 12 horas de España, y si algo nos sale mal, un cálculo mal, tenés que tener... Sale caro también volver Sale atrás. caro volver. Entonces, estuvimos 5 años viviendo en Irlanda, trabajando de nuestras profesiones. Inicialmente fuimos ahí desde España porque teníamos ganas de aprender inglés, bien, ¿no? Mejorar el inglés, conocer gente de otros países, porque ahí es una ciudad muy cosmopolita, Dublín, y conocimos un montón de gente, y bueno, y estuvimos ahorrando años para esto. Entonces, ¿qué era? ¿Cómo nos financiábamos? Sí. Entonces, inicialmente vinimos con esos ahorros, que sabíamos que iban a durar un par de años, mientras le dábamos pila a las redes sociales, a lo que escojamos. Y nosotros escogimos darle el 100% del tiempo a lo de YouTube, las redes sociales, ¿no? Sí. Que va muy bien, realmente va muy bien, porque no es fácil y francamente nos está yendo bien y estamos muy contentos. Sí. Y la comunidad es lo mejor. Parece un cliché, pero es que la gente se copa muchísimo y ustedes todos están con nosotros acá viajando, y cuando llegamos a Ushuaia, los comentarios eran una fiesta. Estaba buenísimo, nosotros estamos encantados. Entonces va muy bien, pero todavía no cubre esos estimados 800 euros ni en pedo, ni en pedazo. No. Entonces, ¿cómo financiábamos? Dijo, Sí. ahorros más mientras Lo que tanto, vamos ganando un poquito. lo que vamos ganando. En el futuro se deberían compensar los gastos con la entrada, ¿no? Fabián Montesano pregunta, ¿no les dan ganas a veces de estar en un hotel? Por supuesto que sí. Hombre, boludos no somos. Yo estaría en un hotel, sí. Y sí. Sí. Bueno, a ver. También es verdad. La cama puede ser. Es cierto que este plan al principio era un plan de mochileros. Y precisamente lo echamos atrás porque dijimos, no me imagino más de 3-4 meses cambiando de habitación todos los días, llevando las cosas encima. Entonces es verdad que ir de hotel en hotel... Puede cansar. No, ir de hostal en hostal... Ah, vale. O de albergue en albergue puede cansar. Igual de hotel de 5 estrellas en hotel de 5 estrellas no me cansaría, claramente, ¿no? A ver, francamente la cama puede ser más cómoda en un hostal, pero llegar y que fuera... Me acuerdo saliendo en una caminata que hicimos en un cerro en Minas de Uruguay, creo, nos agarró un diluvio ahí arriba, que sí. Bajamos hecho sopa, pero llegar, cerrar la puerta y se acabó el mundo fuera. Llevar tus cosas siempre contigo. Sí, o no tener que llevar todo. Y también la sensación de que... Si te falta algo, está en la camioneta. La sensación de que esto es nuestra casa. Y nosotros llegamos aquí y por las noches, cuando cierras todo tal, y dices, esta es nuestra casa. Y te sientes en casa de verdad, aunque parezca imposible en estos que son 6 metros cuadrados. Tenemos que poner una cámara, tenemos que poner una cámara oculta para que vean cómo es casa. De hecho, tenemos que primero hacer el Van Tour, que mucha gente nos lo dice en algunas Instagram, en algunos lugares, y que todavía no lo hicimos. Pero queda como una casa y te olvidas que estás en una camioneta. Sí, te olvidas por completo. Es verdad que la cabina está un poco oscura, habría que aclararla, pero de ahí para acá. Entonces es verdad que ese toque hogar en un hotel no lo tienes, ¿no? Y acá es casita. Así que sí, 50-50, la verdad es que no sé. No sabría. Es difícil. Darío Vila pregunta, ¿qué le parece Argentina hasta ahora? Darío está siempre, Darío Vila. Yo lo veo en los comentarios. Argentina, yo conozco, bueno, sabía un poco de lo que me iba a encontrar. ¿A vos qué tal te parece lo que viste hasta ahora? Yo tenía muchas ganas de conocer Argentina. En realidad, todo este plan empezó por conocer Argentina. Íbamos a conocer todas las provincias, ¿no? Y a partir de ahí se fue un poco expandiendo y tal. Pero tenía muchas ganas porque sabía que la diversidad que hay dentro del propio país no tiene nada que ver lo que te encuentras en las cataratas del Iguazú con Perito Moreno, Ushuaia, o en medio de Salta, Jujuy, Catamarca, no sé, hay un montón de lugares que queremos visitar y la verdad es que tenemos mucha ilusión también por eso, ¿no? Porque era como la base de todo este plan era conocer Argentina en realidad. Sí, y si bien ahora decimos que se cierra una etapa, realmente la segunda etapa va a ser mucho más gigante que la primera, en tiempo y en lugares, ¿no? Bajamos relativamente rápido en la 3 y vamos a parar muchísimo en la 40 y en el norte de Argentina. A mí, de lo que llevamos visitado, ¿qué más me gustó? Península de Valdés me encantó. No sé ese día si estábamos iluminados o simplemente el lugar es como es lo que me flashó. Esperabas. Y Península de Valdés me encantó. Bueno, las cataratas de Iguazú,
Eso sí que fue increíble, sí. Eso fue... Porque nosotros teníamos la imagen de la garganta del diablo y Porque bueno, es de esos sitios que dices, lo vi tantas veces en la tele o en vídeos o tal, que claro. ya sé que está bien. Pero es que aún así llegas y te sorprende. O sea, Y yo que era un ignorante pensaba la garganta del diablo y ya está. Pero hay un montón de senderos que te estás inmerso en la naturaleza. Nos sorprendió un montón. y yo confío en que, por ejemplo, con el Perito Moreno, ojalá tenga esa sensación también. Porque Sí. lo vi 1000 veces, lo sé tal, cuando caen los... y todo. 100.000 vídeos vi. Así que, de verdad, espero que, por favor, al llegar, me haga igual de... Sí, y lo bueno, en mi caso, lo bueno es que el Perito Moreno, que le tengo muchas ganas, la panorámica inicial de frente la tengo, pero no vi muchos videos ni imágenes arriba caminando. Yo vi 100.000. O en el barco, Sí, no vi mucho. todo. Y cuando se formaba el puentecito este que se caía cada no sé cuánto tiempo. Sí, que creo que no va a volver. Que ya, al parecer, dicen, eso lo leímos hace poco. Que se formó la última vez en el 2021, me parece. Y que ya no o 2019. se vuelve a formar. No, que está tardando muchísimo. O tardando más de lo habitual. Sí, antes era tipo un mundial, cada 4 años. Y ahora ya lleva 4 y no se formó ni siquiera y no tiene vistas de formarse. Pero bueno. María Teresa pregunta, ¿qué fue lo mejor del viaje hasta el momento? Nada, muchas cosas. Porque cada aventura, cada país tiene algo, nos explotó la cabeza, o sea, tenemos muchas cosas. Ustedes imagínense... Yo creo que habría que diferenciar entre de lugares, de experiencias, ¿no? Claro, porque lo mejor... De gente. Si es en tipo de experiencias, para mí de lo mejor del viaje es experimentar este tipo de vida. El tener tu casita dentro de un vehículo, que lo puedes mover, lo vas llevando contigo, que vas conectando con mucha gente que tiene también ese estilo de vida y que en realidad a lo mejor en una vida más convencional ni siquiera hablarías porque no tienen nada que ver con tu perfil, o sea, nada que ver. Sí. Y conectas igual con esa gente o conectas con gente que no te esperabas, ¿no? Sí, es como que acá se iguala a todo el mundo, ¿no? Sí. Bueno, alguno puede tener un tráiler gigantesco, espectacular, súper caro, pero normalmente la gente no va... prejuzgando. Ni prejuzgando ni mostrando lo que tiene, ¿no? Entonces todas las camionetas son iguales, más o menos. Entonces yo siento que todo se iguala y nadie tiene prejuicios de nadie, todo el mundo es igual. Es verdad lo que dice. No sé cómo explicarlo, pero todo el mundo es igual acá. Está bueno eso, es verdad. No importa lo de atrás, ¿no? No, y también el hecho de que, por ejemplo, nosotros llegamos a un aparcamiento, igual la furgoneta que hay al lado son unos señores jubilados de 70 años que a lo mejor si yo estoy de viaje puntual un fin de semana en Ushuaia, pues no me pararía a charlar tanto con una persona con tanta diferencia de edad conmigo, Simplemente ¿no? porque no coincide. Claro, y sin embargo en este no tipo es que no nos paremos, en este tipo de situaciones sí que te da como te da más. Siempre. Sí. Le vas a hablar, te viene. Sí que nos paramos, a ver si, no sé si te expresaste bien. Nos pararíamos en un viaje normal, pero a priori, así de mirada, sin hablar nada, no sabes que tenés muchas cosas en común. Yo creo que no conectas igual. Porque no sabes si Porque tenés en esto siempre acabas pues tomando unos mates o cocinando algo, entonces te da como mucho más pie a conectar con la gente. Y porque ya sabes implícitamente que tenés mucho en común. Claro, también. Y te abrís. Es raro. Entonces es difícil lo de lo mejor del viaje, porque si te refieres a lugares, hay muchísimos que nos impactaron. Nosotros tenemos una lista de favoritos, pero se queda corta. Cabo Polonio nos encantó en Uruguay, aunque mucho, ya sabemos que hay un montón. O en Brasil, si pensamos rápido, pues los Lençóis Maranhenses, Pipa, Río Janeiro, obvio, y alguna chapada diamantina. Pero hay infinito más. Después, acá en Argentina acabamos de empezar y ya estamos enamorados de las cataratas, o yo que sé, Puerto Madryn, Península Valdés. Ushuaia. O Ushuaia. Ushuaia es un cuento. Sí. No queremos hacer spoilers. Claro, es que todavía no pasó. Hay dos preguntas con respecto a Ushuaia. Una de Néstor Miguel que dice, ¿probaron ya las centollas fueguinas? Probamos algo de centolla. Probamos centolla. Ese día realmente no... Bueno, a ver, spoiler. No. Bueno, probamos centolla. Se verá en el próximo vídeo. Justamente el próximo vídeo. El domingo que viene hay algo de Morphy. Sí, de centolla. Y Rubén Siñeriz desde Junín también nos pregunta, ¿no les recuerda a Europa el estilo de Ushuaia? A mí me tiene toques como nórdicos.
nórdicos. Yo que no conozco No sé, como la estructura, las sí. casitas ahí con las Ah, maderas, sí. o el tipo de Alpes suizos, o ese tipo de entorno de montaña así que no hay en España, ¿no? Que hay más Sí. para arriba, sí. Es verdad, sobre todo por las casitas que dice ahora, tiene, bueno, también sabemos que... Los bueno, fiordos noruegos, aquí hay fiordos fueguinos también, bueno, un poco, sí, este ambiente así frío, así y tal. Pero bueno, que es increíble, ¿eh? O sea, que Ushuaia, la verdad es que se vienen videos lindos y parece sacado un cuento. Es un pueblito, ya vieron en el de este domingo, cuando empieza el dron, parece un pueblito de cuento metido entre montañas, ahí nevaditas, ¡buah! Impresionante. Y encima ahora ya se vendrán algunos videos que verán los colores del otoño, lo que nos está regalando el otoño, nos hace ver que la época en la que llegamos no es de Yapa la que nos coincidió, es la mejor dentro de nuestra situación. Hay unos colores en la vegetación que verán unos videos que les va a encantar. María Alejandra nos pregunta cómo les fue con el frío en las noches en el fin del mundo. ¿Resultó la modificación que hicieron con el aislamiento en las puertas traseras? Buena pregunta. Porque cuando estuvimos en ascensión con nuestro amigo Nico, aprovechamos para aislar bien las puertas traseras, precisamente porque teníamos miedo del frío de Ushuaia. Y la verdad es que sigue haciendo frío, hace frío, pero no es un frío que digas, uff, me tengo que ir porque no soporto más. No, bien. Tenemos la calefacción que funciona muy bien, por suerte, no nos ha dado ningún tipo de problema. Sí, la calefacción bien. Y la cama está bien acolchadita, tenemos mantas. Y todavía y ahora mira, estamos de manga. Todavía nos faltó comprar un par de bolsas de las de agua caliente para la cama, pero mi hermana nos regaló para Papá Noel, para Navidad, nos regaló una manta eléctrica. Una manta eléctrica que se enchufa y entonces como la calefacción está por el suelo, a veces le cuesta subir la cama, ¿no? Es mucha distancia, el calor. Y la manta ya nos soluciona todo. Y la ponemos como tipo media horita antes de irnos para cama, para que cuando entremos en cama esté todo calentito. Así que de lujo. Entre esas dos cosas zafamos bastante. Sí. A ver qué más por aquí. Y acá se acumulan, Ange. Acá nos están... ¡Uy, mamá! Voy. Metele pata a esa lista porque acá hay bastante. Rubén Juanes pregunta, ¿cuál fue la comida que más les gustó de las que probaron? Ah, mira. Uy, ¿comida? Sí. Interesante. No sabría decirte, ¿eh? A ver. Yo creo que la pizza argentina me gusta mucho. A mí me gusta mucho, pero realmente no es algo... todo el queso y no es algo novedoso porque la comimos 1000 veces, o en mi casa, porque todavía se hace comida de acá, o porque es comida que está exportada al mundo a mucha. Pero la verdad es que comimos como animales en Buenos Aires, ¿eh? Sí. Como bestias, sí. Bueno, no sabría decirte. No sé, nos gusta todo. La verdad es que no hay nada que no nos guste. Es verdad. Es complicado que no nos guste algo. Y nos gusta probar todo lo que vemos. Todo, sí. Tengo ganas de tamales. No me acuerdo ni de dónde son. Creo que de México, Perú o Colombia. O de todos lados. Son de todos lados. Yo diría Perú, Ecuador. Norte de Argentina puede tener tamales también. Puede ser. Le tengo ganas. A ver dónde puedo comer qué tamales, que creo que es muy de acá, no tanto de Europa, no recuerdo. Es cierto que por ahora no probamos muchas cosas distintas, porque por lo que acabas de comentar, ¿no? De que en tu casa se hace mucha comida argentina, entonces hay muchos platos matambre, típicos. A la leche, a la pizza, a la todo. ¿Sabes lo que aún no probé? Y en tu casa tampoco lo probé, el locro. Ah, eso, que ahora se viene, ¿no es el 1 de mayo? 25 de mayo. 25 de mayo. Puede ser que... Sé que el año pasado hubo un día que era el día de comer locro y queríamos buscar un sitio donde comer locro y como no lo habíamos reservado, no pudimos. Pero a ella le gustan mucho las comidas de cuchara en Galicia y sé que le va a encantar el locro. Es bien caliente con esa pimienta arriba que mi abuela, cuando cocinaba todavía, nos hacía locro y guau, me encanta. Creo que te va a gustar mucho. Tiene frito, pero te va a gustar. Bueno, vamos a pasar ahora a leer un poquito el chat porque creo que hay un montón de comentarios. No importa, ¿ves? La gente se copa porque hacía mucho que no nos metíamos acá en un directo largo. Está bueno, está bueno. Empiezo por el final porque sí me acaban de confirmar que sí, locro para el 25 de mayo. Buena memoria. Perfecto, falta nada. 25 nos mandamos un locro. Está por aquí Lorena Sanz. No sé, creo que en el móvil no me deja ir arriba de todo, ¿eh? Bueno, venimos para acá. ¿Vos ves algo desde ahí? Si no, leo yo. ¿Querés que lea yo? Me voy a mandar una. A ver. ¿Sí? ¿Le doy?
Bueno, despinza esto. a ver, voy a quitar aquí un segundito, desfijar mensaje. Ahí estamos. Ahí Ahora está. está el principio de todo. A tomar por culo. Son solo 3 que quedaron arriba. Vale, si no leo Héctor, yo. Héctor Nicotra está por aquí y dice Q&A. Q&A se dice siempre un crack. Se le dice a Preguntas y respuestas, básicamente. Sí, tonterías. Sí, podíamos haber puesto Sí, preguntas y respuestas en realidad. PR, PR. no sé. Nelson, Nelson, buenas tardes. Buenas tardes, Nelson, siempre Nelson con nosotros. Mariela también por aquí, hola, muy buenas tardes. Hola, Lorena Mariela. Sanz también está por aquí, vamos Lorena, pareja. de Canarias, Toti, de Uruguay. Toti, María Teresa Medina. Nos acompañan siempre todos. La profe María Alejandra. Mira, nos vamos a tomar la licencia de Nesbert decirle a la también profe. está por aquí. Lucas Soya también. Mira, Nes, Lucas. Patricia Esposaro. Hola, Patricia. Rubén Señoriz, por supuesto. Rubén siempre, y Ignacio seguramente con Orly. Francisco. Nos dice que por Buenos Aires están con lluvia y frío, que cómo está aquí el clima, preguntan. Pues mira, la mejor verdad, de lo que esperábamos, mejor de lo que esperábamos. Pero Y fresquito hay. hay fresquito, pero hoy estamos como de manga corta aquí dentro, ¿eh? Y normalmente, bueno, Sí. una chaquetita. Y eso que hace 3-4 días, no me acuerdo, cayó una nevada épica, bastante bonita, pero fresquita. Susana Castelucho también anda por aquí. Ah, es Susana y Gerardo. Mariela dice que está almorzando canelones. Oh, vamos para ahí, vamos para ahí. Vamos, Mariela, abrí la puerta. Rubén Señoriz nos pregunta para dónde arrancan después de Ushuaia. Ahora comentaremos. Ah, interesante. Ahora la ruta y las novedades vamos a hablar ahora. ¿Cómo sigue el plan Pangea? Claudia Giacchelo. Mucho si lo leo en italiano. Claro. Hola, soy nueva, los empecé a seguir hace poquito. Qué lindo. Muy buenas. Bueno, bienvenida Claudia, nos alegra un montón que te hayas unido. Oski Wild también anda por aquí, sí. Patricia Morales, siempre. Susana Muñoz, estoy trabajando pero los saludo desde La Plata. Ah, qué bueno. Liliana del Pino también está por aquí, Lorena Sanz desde Lobos. Rubén dice que qué bueno los micrófonos les van a ser de utilidad. Sí, ¿no? Nos podemos alejar más. Está bueno y cuando hay viento se va a agradecer. Ignacio Ramos también está por aquí. Ay, mira, probablemente con la hermana Isabel, un abrazo. Susana Alicia, hola rapaces, ¿cómo estás? Nosotros ansiosos por verlos. Qué lindo. Pregunta, ¿cómo siendo tú argentino y estando casados, por qué tiene que salir cada 3 meses y entrar al país? ¿Y cuándo cumplen años? Susana y Pepe. Ah, interesante. Bueno, empiezo por el principio. Yo tenía, cuando empezó este proyecto, tenía el DNI argentino, todavía pergamino de este librito verde que era de 14 años cuando me fui a España. No lo renové nunca y me quedó ahí. Entonces, se necesitaba un papeleo especial por ser el librito verde. No es la tarjeta todavía. Entró como español, quería renovar su DNI estando aquí en Argentina. Y fue aún más complicado. Y fue mucho más complicado porque como era menor de edad cuando le caducó, necesitaba la presencia de sus padres o los pasaportes originales. Nosotros traíamos fotocopias firmadas ante escribano, pero nos dijeron que no valían y que tenían que ser los originales, que estaban en España. Nosotros estábamos en Argentina. Sí. Entonces, al final, bueno, entré como español mientras me hacía el DNI o gestionaba la estrategia y de todas maneras íbamos a tener que salir por ella. Claro. Porque ella entra como española sí o sí. Sí. Y la furgoneta es española también. Y la camioneta. Entonces, al principio no me calenté mucho y entré como ellos, como la furgo y como Ange, españoles. Pero ahora ya tengo el DNI español, argentino. Ya lo tengo. Original. A los parques, de hecho, entro como argentino. Que tuvo que renovarlo en España, ¿eh? Tuve que renovarlo. Ojito más. Con el dato. Sí, lo renové en la embajada más fácil, cuando fuimos a por Navidad, y ya está. Al final me viene bien, pero volví a entrar como español. Y por estar casados, yo no tengo derecho a permanecer más, a no ser que seamos residentes. Eso. Tendría derecho a quedarme como residente, pero para eso tenemos que estar empadronados en Argentina. Claro. Básicamente. Entonces, bueno, como en realidad por la furgo tendríamos que entrar y salir, yo creo que si fuéramos residentes y nos inscribimos como residentes, tendríamos que pagar por importar un bien como la furgoneta de fuera. ¿no? Claro. Entonces ya sería otro rollo más. Sí. Por ahora no tuvimos problemas porque siempre
estamos cerca de fronteras, por ejemplo, ahora que pasamos a Ushuaia ya renovamos, ahora que volvamos a cruzar vamos a tener otros 3 meses, Sí, pero es cierto que no sé si tendremos problemas subiendo por la cordillera porque queremos hacer mucho Argentina seguido. y se viene el invierno y yo creo que hay muchos pasos entre Argentina y Chile, y si no me corregís, que puede ser que estén cerrados, ¿no? Sí, y a lo mejor nos interesa, si alguien sabe qué pasos desde Argentina a Chile están abiertos Yo creo que a mí lo que me suena en es que invierno, el de Mendoza a Santiago de Chile, ese sí que se cierra cuando es invierno porque está muy nevado. Pero yo no sé si hay otros pasos, por ejemplo, a la altura de San Martín de los Andes, que igual no es tan montañoso y sí que se puede, o bueno, nos no vamos a sé. informar porque a lo mejor tenemos que renovar por ahí, se nos va a acabar. Pero bueno, digamos que es como el último tramo Argentina, va a ser como el último tramo en el que estemos apretados con los meses. Los países de después, si todo va bien y seguimos, los países son más chiquitos, no es Sí, Brasil o Argentina, que son gigantescos, ¿no? claro. Chile no Entonces, sé cuánto necesitaremos para recorrer, pero yo creo que son los tramos más largos del viaje y después ya es más fácil. Sigamos. Eso era Susana. Y Susana, ¿cuándo cumplimos Susana años? Alicia. Ah, Yo cumplo el 1 de junio. Ahora, mamá, ¿cuántos cumplo? 36. 36, Rubensito. Voy a cumplir 36 años, se me va. Voy a empezar a arrugar. 36 años cumplo el 1 de junio. Ahora, en un mes y medio. Yo cumplo el 15 de diciembre. 15 de diciembre. 32. La bola. 36 también, que siempre dice, No, tenés un año más. acabo de cumplir 35. Sí. Estoy más cerca de mis 34 que de mis 36, Sí. ¿no? Bueno, ahí andamos, ahí en el Ecuador de la treintena, en el Ecuador. Carlos Alberto Ríos, hola, soy Carlos desde Puerto Madryn. Miguel Antonio Soria también está por aquí, felicitaciones. Qué lindo. Que le alegramos el corazón, nos dice. Muy buenas, Carlos, hermosa tu ciudad. Y un abrazo, Miguel. Qué lindo, nos alegra leer eso. Patito Zumofen, General Pacheco presente. General Pacheco, mira. Un saludo para mi señora que me está haciendo canelones. ¿General Pacheco es Pacheco al lado de Don Torcuato? ¿O General Pacheco es otra cosa? Es lo mismo. General Pacheco. ¿Es al lado de Torcuato? ¿O hay un partido aparte? A lo mejor hay algún pueblo como, por ejemplo, General Rodríguez o General... Claro. Bueno, si es Pacheco de al lado de Torcuato, estuvimos. ¿Pero ese es Pacheco solo o el General Pacheco? No sé. Estuvimos en Pacheco, al lado de Torcuato. Dice Buenos Aires, Argentina. O sea que... Capaz que estuvimos ahí al lado de la casa. Cristian Canale, hola, ¿cómo andan? Soy Cristian, los estoy viendo, muy buenos vídeos. Cristian de Mar del Plata. Cristian con H, intercalada. Sí, ¿no? Sí, qué bueno, Cristian, siempre está con nosotros. Dice, ¿qué nuevo look? De pelo largo al nuevo look. ¿Viste? Es que me corté el pelo, la coleta grande que tenía de 4 años, con la idea de que siempre me queda así. La primera ya la estropeé y me lo dejé otra vez largo sin querer porque no tuve tiempo. Y ahora sí, voy a intentar una vez al mes, más o menos, intentar cortarlo. Lo corté acá en una peluquería que se llama Barbería El Fin del Mundo. Muy buena, muy buena. Así que... Gerardo Bicidomini, presente un poco tarde con alguna falla acá en Mendoza de internet. Muy buena, Gerardo. Bueno, no te preocupes, siempre y cuando la falla de internet no sea nuestra, toquemos madera, eso pasa, nos pasa mucho. Susana Alicia nos dice que los vídeos que filmaron son espectaculares, los queremos, viquiños. Susana y Pepe de Montegrande. Es verdad, Susana Viquiños. Y Pepe, que él era gallego o algo así, me acuerdo, siempre nos pone viquiños. Un abrazo para los dos. Susana Muñoz también está por aquí viendo el directo mientras está en el trabajo. Ahí estamos. Rubén Señeriz comenta que geniales los 2 vídeos de Ushuaia, la llegada con esas tomas de dron impagables. Qué bueno. Estábamos espontáneamente contentos porque es un lugar de cuento de verdad y se vienen unas cosas que no es por hacer marketing, ¿no? Es que se vienen unas cosas. Sí, sí. Glaciares, parques espectaculares, cositas, ¿no? Desiertos. Nada, de todo. Lagunas. Sí, helicópteros. No, mentira. Giovanni dice, I'm on board, let's go, guys. Muito boa tarde, Giovanni. Boa tarde. Eu sei que não temos as legendas, os subtítulos em tempo real, mas muito obrigado por estar conosco aqui, ainda que seja em tempo real espanhol. Mas daqui a 2 ou 3 horas você tem os subtítulos também em português. Muito obrigado, sempre está conosco, Giovanni. Federico Ota también comenta acerca de tu peinado como un lookazo.
Muchas gracias. Esperemos que este quede. Sí. Que no pasen otros 3 meses, por favor. La profe dice, vivir el destino, la verdadera van life. ¡Ey, qué bueno! Es que es profe, ¿ves? Escucha una cosa, por el comentario de mi pelo, una anécdota. Yo me traía la idea de que cuando me corte el pelo iba a ser Anche que yo me compré una máquina chiquitita de cortar el pelo y quería que me la corte ella. Y cuando trajimos en la camioneta robaron 3 o 4 cositas y una fue la máquina de cortar el pelo. Por eso no me corto tan seguido. Cristian dice, lo que les recomiendo es la ruta de los caracoles para ir a Chile, se lo recomiendo. Uy, nunca escuché Ruta de los Caracoles. No, tampoco. La buscaremos. Muchas gracias, Cristian. Ruta de los Caracoles. Fabián Montesano dice, ¿van con expectativas a los lugares o no? Cuanto más te informes, lamentablemente, más vas a bajar las expectativas, ¿no? No, perdón. A ver cómo formulo esto. Cuanto más te investigues para hacer las cosas bien, menos te vas a sorprender. Menos te vas a sorprender, evidentemente. Porque además Internet está lleno de información e imágenes. Pero yo creo que sí que vamos con muchas expectativas a todas partes. Porque sí, yo creo que sí. Por ahora aún vamos con mucha ilusión. Y creo que este es un tema que comentan muchos viajeros que ya llevan como 4 años viajando o así. Comentan mucho eso de que como que pierden la sorpresa, ¿no? La ilusión por viajar, por conocer. Es como que ya se hace tan rutinario estar en sitios espectaculares todo el tiempo, sí, que pierde un poquito esa magia, ¿no? A nosotros por ahora creo que aún no nos pasa. No, para nada. Nosotros vamos, como ustedes ven, la verdad es que, imagínense, llevamos casi 100 capítulos y sería mucho trabajo estar fingiendo. Y como somos vagos, vamos espontáneamente y nos sorprendemos de verdad, porque si no es un trabajazo andar fingiendo. Entonces, nos sorprendemos de verdad, nos encanta viajar de verdad, es todo verdad. Entonces, estamos muy contentos con lo que hacemos, con todo lo que visitamos, y como los vemos con humildad, no vamos, esto, yo qué sé, acá la esquina era mejor. No, cada lugar es auténtico y tiene su personalidad en sí mismo. O sea que no andamos comparando boludeces, y por eso, como vamos con calma y bajando un cambio, nos dejamos sorprender un montón. Entonces yo creo que la experiencia es sobresaliente siempre. Patricia Esposaro pregunta, hasta ahora, ¿cuál fue el vídeo más emocionante para ustedes? Emocionante de... ¿Cómo? A ver, el primer video que dijimos, clic, tipo, nos encantó cómo quedó, tipo, el primero que dijimos, qué guapo este video, lo vería 27 veces en una televisión si tuviese, nos encantó Pipa. Sí, pero es verdad que también el lugar en sí. Pero es que entonces el lugar, es muy difícil diferenciar. Sí, y si es emoción, separar. Si es emoción de significativo, pocas veces tuvimos como el final del último video de la llegada de Ushuaia. Que el final de la llegada de Ushuaia está bastante... Las boludeces, la verdad es que llevan tiempo editarlas y queríamos que quede bien ese final y le dimos cariño, y creo que el resultado del final... ¿Saben cuando pasamos el paso Garibaldi en la llegada a Ushuaia? Que si no vieron ese video se los recomendamos. Es bastante emotivo esa llegada a Ushuaia, porque significaba un montón, significaba el clásico Ushuaia-Alaska, pues este es uno, Ushuaia. Y llevábamos desde Buenos Aires rompiendo los cocos con llegar a Ushuaia, que ese motivo fue emotivo editarlo, fue emotivo el resultado, sí, y ver a todos ustedes súper copados, diciendo, wow, buenísimo, no sé sí, qué, muchos diciendo que se les cayó una lagrimita, que se emocionaron. Entonces, a mí otro vídeo que me gustó mucho y me emocionó al verlo también después es el de cuando llegamos a la Garganta del Diablo, en las cataratas de Iguazú. Me gusta mucho también. Es verdad. Porque me recuerda a esa sensación que tuvimos, que fue muy, muy intensa. Es cierto, el uno de las cataratas. Toti... Pero es que a lo mejor porque no te da tiempo. Un poquito más. Sí, no te di ni uno. Es verdad que no me acuerdo, es que completamente, viste que siempre te acordás de la memoria reciente, ¿no? Y nombré el último porque es de lo que pasó la semana pasada, re básico. Pero probablemente haya muchos videos que nos re emocionaron. Seguro. En el camino. Toti Chiesa, pregunta, ¿van a poner banderita de Chile cuando lo crucen, aunque sea solo por horas? Bueno, vamos a visitar 2 puntos de Chile ahora que crucemos de aquí de Ushuaia.
Yo creo que podíamos pasar a contar un poquito el plan de ahora y después continúo leyendo el ¿Sabes dónde chat. quedamos? Sí, sí. Faltan muchas, faltan un huevo. Muchísimas, sí. Capaz que seguí un poquito más. Bueno, vale. ¿Cuánto vamos? Era por irle al pelo. ¿Ustedes están bien? ¿Están cómodos? Nosotros estamos acá tranquilos en el sofá y seguimos un poquito más. Vamos a darle rapidito. Pregunta Diego si existen suficientes baños públicos en Ushuaia para campistas. Dentro del Parque Nacional hay bastantes baños públicos y muy limpios y muy bien cuidados, la verdad. Son de estos baños portátiles, pero están muy bien y hay zonas de acampada. ¿Visitaste el Parque Nacional? Puede ser. Está por aquí, dice hola desde el Chaltén. Manden saluditos para Benja y Tiaguit, que son fieles seguidores del plan Pangea, mis hijos. Besos para ambos. Dentro de muy poquito vamos a estar por ahí por el Chaltén con ustedes. Un abrazo para Benja. ¿Y cuál era el otro? Tiaguito. Benja y Tiago. Mira, uy, los dos hijos de Messi como Santiago y Mateo. No, nada que ver. Benja es el de... Sí, Benja y Tiago. Un abrazo grande. A ver si llegamos. Tenemos muchas ganas de llegar al Chaltén. Así que algún día estaremos por ahí y nos vemos, seguro. Sigo por aquí leyendo, nos dicen que tamales en el noroeste, dice Manuel Juárez, Santiago, gracias. Tucumán, Salta, Jujuy, también el locro. Ay, las empanadas Tucumán. Entre tamales y empanadas nos vamos a poner en el norte. Miguel Antonio nos apunta que no solo está el glaciar Perito Moreno, hay más glaciares allí, el Espinassi, hay otro más que no me acuerdo, pero son increíbles. El Espinassi me suena, sí. Hay unos cuantos, sí. Sí, hay una navegación por los glaciares, no solo al Perito Moreno. Se lleva la fama del... Claro, sí. Halen José dice, os vídeos de vocês são top, muito bom, parabéns. Muito obrigado. Muito obrigado. Susana Muñoz nos está mirando desde el trabajo desde La Plata. ¿Cómo se llamaba? Halen José. Halen José. Muito obrigado por acompañar. Nos dice también Nes que tenemos que probar el cordero patagónico, lo vamos a probar, por supuesto. Sin duda. El cordero tenemos muchas ganas, pero como sabemos que hay más para arriba, estamos calmándonos, ¿no? Tu mamá dice que los tamales tucumanos son riquísimos, que los hacía la abuela. No me acuerdo, así que se tiene que poner las pilas alguna vez porque yo no me acuerdo. Apunta la profe nada de nacionalizar la furgo, que después no pueden regresar. No, sería... O sea, hablábamos de si nosotros quisiéramos estar como residentes aquí en Argentina, que evidentemente habría que hacer algo con la furgo porque no se podría. Entonces ya está como súper descartado. Toma alguno leo yo, a ver, ¿dónde vas? No. Yo voy respondiendo acá, dale. Tiki-taka. Los pasos hay que contarlos en los momentos del cruce, ya que dependen del clima del momento. O sea, que hay varios pasos que les pasa lo mismo que en este de Mendoza, que cierran en el invierno. Claro. Es que es la cordillera, al final. Pero dice Nes que en Villa Langostura el paso Zamore, que es muy plano. Paso Zamora. Interesante. Bueno, por si acaso necesitamos renovar de urgencia. Efectivamente, General Pacheco, pegado a Don Torcuato. Ahí está, pues estuvimos por ahí capaz. Zuli Echeverría también está por aquí, como siempre siguiendo sus aventuras por el sur. Saludos. Desde Colombia, Zuli, un abrazo grande. Alicia Seibane, hola chicos, los saludo desde Cava. Desde Cava, ay, qué lindo. Alfredo Arana, saludos desde Tandil, con lluvia por aquí. Marcelo Damián nos saluda desde Lanús. Qué bueno, Lanús, Tandil. Está toda Argentina acá, representada. Pues mira, Federico dice que el paso más fácil es el de Mendoza, justamente, y está abierto siempre, excepto que haya mucha nieve. Vale. Sí, capaz únicamente que cierre. Oski Wild dice que la sección del dron la bauticé Dronarte. Un dron haciendo arte. Muchas gracias, Oski. Qué bueno que les guste. La verdad es que... Halen José pregunta, ¿você va a hacer algún trekking? Aqui no Ushuaia? Eu acho que está a perguntar em Ushuaia. Sim, já fizemos espetacular, mais de mas são espetaculares. Os trekkings de Ushuaia são espetaculares e os vídeos vão gostar. De feito, deles está gravado em 4K porque é muito lindo. Ushuaia é como um conto. Sim, fizemos muitos trekkings. Vamos a compartilhar nas próximas semanas. Susana dice, cuando se hace lo que nos gusta se nota, es verdad, eso es así, la gente que los sigue nota, ahí está la aceptación o no, la credibilidad de lo que dicen y uno ve. Qué lindo. ¿Susana Castelluccio o cuál? ¿Susana Muñoz?
Susana Castellucho. Qué lindo. Muchas gracias, Susana. Nos alegra que se transmita. A veces es complicado incluso, ¿no? Que se sienta del otro lado. Federico apunta que Caracoles es el cruce de Mendoza, del que hablamos. Que yo dije que es Caracoles, no sé qué. Es verdad. Carlos Pereira dice: hola chicos, soy de Salta la Linda, ya tendrán la oportunidad de pasar por la provincia más bella de Argentina. Ahí van a competir. La quebrada de las Flechas de seguro quedarán impactados. Un abrazo. Qué lindo. Sabemos que Salta, Jujuy, Catamarca. El paso es Cardenal Zamore, dice Liliana. Donde tengo cero información y de ahí vienen también las expectativas a veces. Por suerte a veces no miro nada y tengo cero información. Chaco, Formosa, no tengo la menor idea de lo que hay. Chaco, Formosa, ¿qué más? Salta alguna foto. Santiago del Estero, yo tampoco sé. Es verdad. Todo. Y además nosotros nos gusta todo tipo de paisaje, de gente. Queremos ver mucho local. La verdad es que charlar y conectar con la gente. Miguel Antonio Soria: ¿está en sus planes pasar por San Martín de los Andes y por Villa La Angostura? Sin duda. Yo creo que es momento de contar. Vamos, sí. Podemos continuar un poco, si se te acumulan, podemos combinar la sección 2 de preguntas y respuestas con la tercera de ¿a dónde va el viaje y qué está pasando? Pues, como dijimos, nosotros si bien disfrutamos un montón, un poco rápido sí que bajamos por la ruta 3, un poquitito. Entonces, llegado a este punto, queremos bajar un cambio. Aquí en Ushuaia. En Ushuaia. No solo hicimos un parón de ver una película, ser mortales un poquito y estar una semana calmo, sino que a partir de aquí subiendo también se va a reflejar eso en los videos, que la tranquilidad. Entonces queremos subir con calma. Si la pifiamos y por culpa de eso vemos un clima malo, se nos tapa de nieve un trekking y no podemos hacerlo, no pasa nada. En otra ocasión, ¿será? Sí, el mundo es gigantesco, yo qué sé. Así que siguiente parada y ya está. Entonces, vamos a subir con calma. Primera norma o premisa para la subida. 2, para hacer esa reflexión y reestructuración, queremos un poco organizarnos también, ¿no? Porque a veces no se trabaja, como dijimos, la única negatividad que pueda haber es a lo mejor con el trabajo, como puede pasar en la vida normal. Sí. Y eso queremos ahora bajar un cambio y agarrar alguna aplicación de organización. Bueno, queremos meterle una cosita para organizarnos. Esforzarnos un poquito más en aprender a optimizar el tiempo. A optimizar el tiempo, exactamente. Entonces, esa reestructuración queremos tomarla acá en Ushuaia para subir con calma. Por eso, les queremos contar que vamos a tomarnos un par de semanas, un par nada más, sin miércoles. Sin miércoles. Domingos Los domingos, intocables. Incluso con preestreno, a no ser que no haya cobertura. Sí, la mano al fuego si se tocan los domingos. Pero es cierto que necesitamos una semana sin miércoles para poder avanzar tanto en aprender la organización como en avanzar en lo que es en la ruta, porque llevamos un ritmo muy de locos. Muy de locos de llegar a los sitios, hacer muchos kilómetros de ruta, llegar, grabar, editar, llegar, grabar, editar, y así durante mucho tiempo. Entonces necesitamos... Sí, porque de momento lo disfrutamos y se nos nota, pero puede que llegue el momento, si seguís así, que caes hasta las pelotas y que te queme, el famoso en inglés que dicen burnout. Entonces, como queremos evitar llegar ahí, decimos, llegamos al punto más sur que vamos a llegar para siempre, yo creo, literal. Entonces, es momento de organizarnos. Tenemos una página web donde nos queremos organizar, que encontramos para optimizar el tiempo, gestionar unos proyectos que se vienen en el futuro, algunas cositas. Si es el momento, entonces nos vamos a tomar un par de semanas y miércoles. Sí. Eso es lo primero que va a cambiar en el viaje. Primera cosita, un par de miércoles y nos vemos los domingos directos, a lo mejor con más ganas a veces, ¿no? Para un paso atrás para 4 para adelante. Porque tampoco queremos reducir lo que es las horas que le dedicamos a la edición. No. Porque sería muy fácil meter todos los archivos en el timeline y subir los vídeos a YouTube. Nosotros le dedicamos muchas horas, nos gusta darle ciertos toques. Sí, Federico preguntaba el otro día que cuánto llevaba a editar. Realmente, y esto no es por nada, ¿no? Porque de hecho tenemos muchos amigos que están en el ambiente este. Y eso para gustos y preferencias personales. Tenemos algún amigo que le podés dedicar. Nosotros si queremos, sacamos un video en 6 horas. Pero
cuánto detalle y cariño le querés dar a cada video. No, yo tomo Por ejemplo, yo qué sé, el final de la llegada de Ushuaia. Hay unas cuantas boludeces que bueno, yo qué sé, hay muchas cosas que hacemos, o con los sonidos, o que sea todo suave, o cómo intercalamos los clips, o cómo hacemos las secuencias para que no aburran. Pues una secuencia de música, después viene una secuencia de no sé qué, no te vamos a poner 3 horas seguidas charlando porque te aburrís y te vas. Entonces, está todo medido desde arriba y al detalle, que nos gusta dedicarle 10 horas. Y también nos gusta ir aprendiendo e ir mejorando, y con una agenda muy apretada de ruta, grabar, editar, el tiempo que tienes de aprendizaje se queda muy cortito porque tienes que sacar los vídeos. Y claro, entonces no queremos que se descuiden. No queremos descuidar eso y queremos también avanzar en lo que hacemos, ¿no? Ahí está. Entonces, esa pausa, un paso atrás para dar 25 adelante. Eso es lo primero. Lo segundo, ¿dónde vamos después? Pues... de aquí de Ushuaia vamos a entrar a Chile, hay que entrar a Chile sí o sí. Y uno de los lugares que más ganas tenía de visitar, de siempre, que llevo rompiendo la cabeza con este lugar desde hace muchos años, es Torres del Paine, Parque Nacional de Torres del Paine. Sí, allí, desde Europa Anche siempre me dijo. Siempre, Torres del Paine. Por eso hay muchas veces en los vídeos que cuando estamos haciendo algún sendero y yo estoy cansada o algo así, Rubén siempre hace la broma de ahí vamos, tiembla Torres del Paine. Tiembla Torres del Paine, ahí porque vamos. Es la más torpe, bajando una subidita así chiquitita. Porque en Torres del Paine lo que queremos hacer es un trekking que se llama Trekking W, que son 4 o 5 trekking días. Trekking W, le dirán en América. W. Son 4 o 5 días de trekking, acampando y que vas por la montaña, bueno. Hay otra versión más larga, que es la O, la cual no nos vemos aún preparados, pero no, sí que queremos hacer este trekking. Lo cual también es otra de las razones por las que vamos a estar algunos miércoles sin vídeo. Porque para hacer ese trekking ya nos va a llevar casi la semana, ¿no? Digamos. Sí. Entonces, a ver, francamente, a nivel físico no estamos preparados ni para el W. Yo creo que sí. Yo creo que no. Sí, porque hace poco hicimos una caminata de 7 horas y estábamos pidiendo el cambio. Pero la hiciste, ¿eh? La hicimos. Ah, pues ya está. Sí, pero al día siguiente morimos. Pero en este trekking, al día siguiente tenés más. Y al día siguiente tenés más. Así que es un desafío personal grande que tenemos. Sí. Eso es lo que se viene después de Ushuaia. ¿Qué pasa? Lo hacemos bien. A mí mentalmente soy un psicópata y me gustaría hacerlo en orden, toda Argentina primero. Pero es que no vamos a volver a esta... Es muy abajo. Es muy abajo, estos 2 puntos de Chile. Entonces los vamos a dejar hechos ahora y continuamos todo Argentina completa. Eso es. Queremos ir a Punta Arenas, ir a Torres del Paine y después ya entrar otra vez en Argentina y subir por la 40. Sí, porque básicamente va a ser toda Argentina. Lo que pasa es que cuando hagamos Chile en el futuro, no vamos a bajar hasta este punto. La idea por 2 puntos. Al principio habíamos pensado en entrar en Chile, salir, entrar, pero ahora nuestro plan es estos 2 puntos de Chile y después la 40 todo para arriba. Sí, todo hasta la Quiaca, ¿eh? O sea, vamos a hacer todo a la 40. Quiaca, vamos ya. Hay una frase, no me acuerdo cómo era, si me la corrigen. La Quiaca, yo no me acuerdo, incluso antes de venir al viaje, porque se dice algo, hay un dicho, ¿no? De acá a la Quiaca, o es como el culo del mundo, ¿sabes? Es como Cuenca en España. Como Cuenca en España, muy lejos. Sí, no está lejos. Pero si querés una referencia de algo muy lejos, se dice la Quiaca, no sé qué. Ah, bueno. Bueno, ahí estamos. Entonces, siguiente punto es ese, pero después ya volvemos a retomar la 40. Y hacer toda la 40. Ese es el plan que tenemos ahora mismo. Evidentemente las cosas pueden cambiar, vamos a necesitar prorrogar permisos, que no sabemos si nos van a conceder prórrogas de aduanas de la furgo, porque como sabéis son solo 3 meses, tendríamos que prorrogar por otros 3. Si vamos a estar pegados a la cordillera y va a estar nevado, no vamos a poder renovar en Chile, a lo mejor acabamos en Uruguay otra vez. O sea, no sabemos. Pero el plan es hacer la ruta 40. Así que os agradecemos porque la verdad es que conocemos los puntos más característicos, ¿no? El Calafate, el Chaltén, Bariloche, pero nos gusta encontrar esas joyas ahí que están ahí perdidas, que conocen los locales. Sí, muy auténticos, que los turistas por Google no van. Así que agradecemos, por supuesto, que nos dejéis todo tipo de sugerencias en comentarios sobre qué lugares no podemos perdernos, de esos más que no se conocen, ¿no? Sí. Y también qué actividades son curiosas de hacer. Por ejemplo,
ir en kayak por la laguna de no sé qué. Ese tipo de cosas nos gustan también y son cosas que igual si llegamos nosotros allí no lo piensas porque no sabes que se puede, ¿no? Claro, Meterte ni con un idea. kayak o hacer un sendero de 3 días o, bueno, Nosotros todo lo que nos van diciendo en comentarios muchas veces lo metemos en un Excel Sí, sí. y vamos dejando para el futuro, ¿no? y lo tenemos organizado por provincias, ¿no? Nos dicen tal cosa en tal sitio, apunto, provincia de tal y anoto. Para tener todo y cada vez que lleguemos a una provincia, mirar la lista y decir, nos dijeron esto, 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 esto. Sí. Pues así están las cosas. Así que vamos a leer algunos más. ¿Querés que lea yo un poquito? Te doy un mate, baja para que respires un poquito, que hablaste. Bueno, ¿Qué tal van los micros? ¿Les gusta cómo suena? ¿Suena bajito o alto saturado? Porque eso sí que se puede regular, ¿eh? Eduardo del Pino nos saluda desde Paraguay. Paraguay, qué lindo. Ey, Paraguay puede Paraguay está pendiente ahí, ¿eh? y puede que esté más pronto que tarde. Más pronto que tarde. Sí. Primero, la ruta 40 Nos vamos hablaron a muy hacer. bien de la gente de Paraguay. Sí. Los amigos de la nube La nube rutera. rutera estuvieron allí muy contentos. Los y de amigos hecho, de Shanti de viaje. Shanti de viaje también estuvieron por ahí. Tenemos amigos muy cercanos que estuvieron en Paraguay Sí. y estuvieron muy contentos. Y tengo cero información de lo que hay de que visitar. Yo hago otras cosas, ¿no? Cada uno tiene sus funciones. Y la mía claramente no es investigar, ¿no? El itinerario. Él conduce, no sabe a dónde. Bueno, y hago más cosas en la computadora, no me Sí, jodas. hombre. Ah, pero en lo que es, claro, en lo que es... Me refiero de lugares. En lo que es ir en el itinerario, sí, yo no investigo mucho. Pero así me sorprendo más. Por eso en los videos se nota más. Es todo lo que veis en los videos es natural. Rubén Así no... que, porque no investigo. No investiga. Entonces, lo que decía es que de Paraguay tengo cero información sobre los lugares, pero sobre la gente ya es mucha gente Sí. que nos dice que son súper amables y carismáticos, ¿no? Humildes. Nes, mira, precisamente dice, antes de llegar a Calafate tienen que ir a Torres del Paine. Pues Ah, Oski Wild dice, tranquilos, todos los lugares estarán ahí cuando llegues. El apuro solo te hace llegar cansado, decía mi abuela. Exactamente. Muy sabia. Sí, al final te calentás y mirá, incluso esperando llegar mal a un sitio puede que no sea tan dramático. Pensábamos que íbamos a llegar a Ushuaia y íbamos a estar tapados de nieve. Y lo que nos estamos encontrando es que no hace tanto frío como pensábamos y que encima tenemos unos paisajes como en el parque, que ya hizo spoiler Ange, que el otoño nos está dejando unos colores que parece un arco iris entre la vegetación. Sí. Increíble. Así que mira, incluso esperándote lo peor, vas a tener sorpresas. O sea que hay que ir con calma. Walterio Leone dice, hola amigos, soy de Don Torcuato. Don Torcuato, Si no lo han hecho, les recomiendo hacer el trekking al río Encajonado y también la senda costera en el Parque Nacional. ¿Qué parque nacional? La senda costera en el Parque Nacional. Haz el spoiler ahí. Hoy a la mañana estuvimos en la senda costera del Parque Nacional. Jesús, hoy Mira, a la mañana. Qué casualidad. Qué grande. Buena recomendación porque nos encantó. Sí. Ahí cierra el vídeo. Además, les estamos estropeando un poquito ahí el video. Bueno, pero son ustedes la comunidad hiper fiel. Sí. Así que nos encantó el Parque Nacional y el broche de oro es ahí. La verdad es que es muy lindo y si quieres respirar paz, es ahí, en el parque. Dice Cristian, tienen razón, que están llegando al límite para ir por la 40, que está llegando la nieve de a poco. Sí, sabemos que se nos va a venir la nieve. En algún punto seguro. Pero es que la verdad es que le dimos muchas vueltas a qué hacer, por dónde ir, por dónde meternos, por dónde bajar, para evitar el invierno. Y al final es que nunca vas a tener el tiempo correcto en todos lados. Así que lo que decidimos es, si vemos que se complica mucho y que hay mucha nieve, tal, pues nos vamos y cambiamos y volveremos de alguna manera. Idea. Sí, a Ushuaia no volveríamos porque está muy lejos, así que quisimos optimizar Ushuaia y estos puntos súper al sur, pero otros más al norte, más en la mitad de Argentina, pues si están muy mal, pues volveremos. Nos vamos ya más directos al norte de todo, o sea, al norte de Argentina, que no habrá nieve. Sí. Y también otra cosa de por qué estamos parando un poquito los miércoles, también es para acelerar un poco la ruta, ¿no? Para no ir tan lentos y poder acelerar al menos este tramo del sur, llegar un poquito más al centro
para no llegar tan tarde Ahí también. está, porque un video fácil te quita un día, entonces es un día de ruta menos. No, 2. Sí, bueno, depende de la semana y depende del bruto, el contenido. Pero el plan, cuando estuvimos barajando, dijimos, hacemos a lo mejor solo el norte ahora y después el sur, o bueno, hubo plan A, plan B, plan C. Ignacio Francisco Breni Raimundo dice, en el norte argentino, el Orconal, maravilloso, y las montañas 7 y 14 colores. Las montañas sí que las tenemos en mente, pero el Orconal, la verdad que no, me lo voy a apuntar para revisar. Orconal. Susana Muñoz dice, a mí en particular me encantan sus vídeos por la dinámica que ponen, como cocinando y conviviendo en la furgo. Paseos, paisajes, todo en uno. Y eso dan ganas de ver más de su contenido. Qué lindo. Muchas gracias, Susana. Muchas gracias. Nos Susana alegra Muñoz. un montón que les guste. Porque... Horacio Ríos, recién nos conectamos tarde, pero seguro. Muy buenas, chicos. Horacio Ríos, desde abajo en la provincia de Buenos Aires. No me acuerdo dónde exacto. Parapente en el Bolsón nos recomienda. ¿Parapente? Ojo. Uy, aventura. ¿Querés aventura? Lo anotamos, porque parapente, yo por paracaídas no me voy a tirar en mi vida, ya se los garantizo, pero... Rafting en el río Mendoza. Parapente haría, ¿eh? Hay un montón de actividades, nos están recomendando. Parapente no es una caída al vacío. Lo podemos probar. No sé. Parapente vas tranqui, vas arriba. Si tiene motor, sí, voy tranqui. Si dependo del viento... Es mucho fiarse. Yo en un globo no me subo ni en pedo. Pero en parapente dependes de las corrientes de aire. Pero vas bajando. También teníamos ahí Junín. El planeador. El planeador de Junín. Qué bueno. Vamos a pasar un par de veces más por Buenos Aires. Si nos calentamos, vamos al planeador de Junín. Mira, comenta Rubén, suenan bien los micros. Podría ser que saturen un poquitín, pero en general bien. Es que los tenemos un poco altos porque no... Porque la anterior vez creo que estaba un pelín bajo. Voy a bajar un pelín a ver qué pasa. Ah, no, aquí ya no se puede. Aquí está bajito, creo. Capaz que será por aquí. Vos seguís. Voy a investigar. Uy, espero no estropearla, ¿no? Hornocal. ¿Quién dice? Hornocal, dice. ¿Quién dijo eso? ¿Rubén Señeriz? Lo de los micros, sí. Sí, bueno, si estropeo algo, es la culpa de Rubén Señeriz. Nos dice... Uy, creo que muteé uno, ¿no? GK 123, no toques, Rubencito. Creo que muteé uno. Bueno, pues no toques, Filliño. Bueno, creo que muteé uno. Díganme si alguien de los dos se escucha mal. GK 123 dice, deberías entrenar un poco cada día saliendo a correr cada mañana como Rocky, para que luego al hacer kilómetros sea un paseo. A las 6 de la mañana es buena hora. Bueno, a ver, una de las cosas que queremos es organizar y optimizar el tiempo a nivel semanal, pero también dentro de los días. Y eso queremos, eso parte... A las 6 de la mañana no. De levantarnos bien, pero queremos levantarnos a las 6 de la mañana. Podría levantarme a las 6 de la mañana. Sí. Ayer, por ejemplo, nos levantamos a las 6 de la mañana, sin problema. Queremos instaurarlo. Pero ir a correr a las 6 de la mañana ya me parece excesivo. Puedo levantarme, desayunar, tal. Bueno, podemos ir a desayunar, después de desayunar. Después de desayunar, bueno. Pero queremos ahí suavizar la mañana. ¿Para qué toca la si no rutina sabes? En general, ¿no? Porque, bueno, estamos un poco fuera de forma a veces, la verdad. No. Rubén, ¿para qué todo así no sabe? Pero confírmenme que ahora se escucha fuera. Creo que muteé uno, ¿eh? Bueno. Dígame. Norma Sandres dice, hola, los veo siempre, pero tarde, besos y a seguir disfrutando con ustedes. Qué lindo. ¿Quién? ¿Norma? Sí. Ah, Norma, sí, Norma está siempre. Muchas gracias por el apoyo. Nes a todos. Nos recomienda Tebelín los mejores campos de tulipanes. Vimos muchas imágenes de eso. Yo al menos. ¿Tú también? Sí. De los campos estos de tulipanes ahí. Pero yo creo que no vamos a pillarlos porque... ¿No es época? No, será en primavera, ¿no? Los tulipanes. Mm. Nos dicen también, Miguel Antonio, que hay un tren solar que pasa entre las montañas. No se lo pierdan. Muchas gracias, Cristian. Lucas dice, estás a través del micro de Ángela. Estás a través del micro de Ángela. Sí, alguna cagada dice, creo, ¿eh? Vos seguí, no te preocupes. Yuki Tamaki dice, yo no sé quiénes son. Bienvenido, yo soy Ángela y él es Rubén. Hola, creo que volví. Bajaste el tuyo, te dicen. Pero ahora creo que volví. Estoy en la cama. ¿Cómo me escuchan? Estoy en la cama. Creo que está bien, ¿eh? Sí, porque ahora la luz en el receptor se escucha bien. Dice Federico, si hay nieve, metan cadenas. Ojo con eso, consígase un par de cadenas. Sí, ya preguntamos porque no tenemos cadenas. Ya las tenemos localizadas aquí en Ushuaia y las vamos a comprar porque ya nos da un poquito de miedo incluso.
Las intentamos comprar en la Ruta 3 cuando íbamos bajando, en Comodoro, fuimos a preguntar a varios sitios, pero no tenían porque aún no era la época y aún solo tenían los restos de la temporada anterior y no tenían nuestro rodaje. Sí, andamos sin cadenas. Está peligrosa la cosa. Pero sí, ahora sí que ya las tenemos localizadas y mañana o pasado las compraremos. Sí. Está bueno como nos ayuda la gente con el micro, ¿eh? Está bueno porque, mira, si no metemos la pata nunca aprendemos a usarlos. Así que dicen que ahora bien y que no satura, o no satura mucho. Pregunta María Teresa, ¿hasta cuándo se quedan en Ushuaia? Intentaremos que no sea más de una semana más. Porque no sabemos ni nosotros cuándo. Francamente no sabemos ni nosotros. Tenemos muy poquito, va a ser un par de actividades más pendientes, pero ya estamos para salir. Pasamos el Ecuador. También porque vamos con prisas, porque el trekking que os comentaba antes de Torres del Paine, a partir del 1 de mayo, bueno, en ese trekking hay como varios campamentos, algunos públicos y otros de empresas privadas, en medio del trekking, que tú tienes que seleccionar qué tramo vas a hacer y dónde vas a dormir, ¿no? Y hay muchos de esos campamentos que del 1 de mayo a octubre están cerrados. Entonces nos quedan literal 15 días para poder hacer ese trekking. Es muy poco, sí. Así que nos tenemos que ir muy prontito de aquí. Estamos también muy pendientes del pronóstico de tiempo para Torres del Paine, porque no se puede hacer se puede hacer con lluvia, pero no es agradable. Entonces es por eso también que estamos pendientes del clima, sí, para ver cuándo salimos de aquí, para ir allí. Igualmente no nos calentamos mucho. Si tenemos muy mala suerte y no podemos hacerlo de Torres del Paine, otra vez será, puede que tengamos una segunda oportunidad en otro momento del itinerario y ya está, no nos vamos a preocupar mucho. Pero nos vamos a ir de todas formas pronto porque ya pasamos el Ecuador e hicimos un montón de cosas en Ushuaia. Pedro Garay, hola, buenas tardes, felicitaciones por sus vídeos. Raquetas en San Martín de los Andes, hermoso y no muy sacrificado. Mira, justo el otro día te comentaba yo lo de los paseos en raquetas. Me hiciste una broma, sí, me hiciste una broma caminando en nieve. No fue broma, te dije que estaba guay para caminar con raquetas. Y son raquetas de verdad, es que no, creo que no lo visualizas. ¿Son raquetas como la de tenis? Pero se ponen aquí en los pies y entonces puedes caminar por la nieve sin hundirte. Claro, y vas paseando. Qué buena, ¿eso en dónde? ¿En San Martín? En San Martín de los Andes. Qué lindo, mira, lo anotamos, Pedro. Amelia dice, vivo en Ushuaia, amo este lugar. Veo todos sus videitos. Los he buscado por el centro o por la costa para saludarlos. Oh, qué lindo. Andamos. Me alegra que te gusten los videos, Amelia. ¿Qué dice Amelia? Oski Wild, para compensarlo de estos miércoles, elijamos un vídeo para verlo de nuevo y sumamos actividad para el bendito algoritmo. Pues mira, que justamente teníamos pensado recomendar cada semana un vídeo antiguo de... Podemos y volver a intentar reactivarlos, ¿no? Vídeos que nos han gustado mucho. Me gusta la idea. Pero me gusta en serio la idea. Porque no les vamos a recomendar uno de los primeros 10 porque a lo mejor eran malos, no lo sé, no los volvimos a ver. Pero a lo mejor hay un par que nos dio pena y se quedaron un poco vistos. Recuerdo uno así, yo qué sé, de Chapada Diamantina, alguno que se quedó poco visto, o alguno de Argentina que me gustó mucho. Bueno, incluso el primero de Ushuaia tiene menos vistas. Bueno, muchas gracias, Oski. La verdad es que me gusta esa idea. Vamos a agarrar 3 videos y vamos a recomendar cuando no estemos. Nos manda Darío Vila, un abrazo desde La Pampa. Un abrazo, Darío. Ah, mirá, Darío era de La Pampa. Yo me acuerdo de tus comentarios. Mirá, sí, de La Pampa. Pedro Marín nos saluda también desde Barcelona. Graciela Macri, Graciela de Lanús. Averigüen para comprar las cadenas en Punta Arenas, que todo es más barato. Lo miramos, sí, hay una zona franca en Punta Arenas. Sin y impuestos. La verdad es que aquí miramos, y es cierto que nunca compramos unas cadenas, pero nos parece que están un poquito caras también por lo que es Ushuaia en sí. Llamamos a un lugar y nos pasaron un presupuesto con descuento ya del efectivo, con descuento a 160.000 pesos. Unas cadenas. Nos pareció bastante, porque si lo buscas por Mercado Libre... Está en 70, 80. Y es verdad que Mercado Libre siempre es más barato, pero más del doble o el doble es demasiada diferencia. Lo que tenemos que hacer principalmente es esta semana ver muy bien el pronóstico y ver cómo van a estar las carreteras hasta Punta Arenas, que en realidad estamos a pocas, ¿cuánto será? 4 horas, 5, sí. 500 kilómetros creo que son. 8 horas creo que estamos, ¿eh? ¿Sí? Sí. Bueno,
Pero si está bien el tramo, sí que es verdad que en Punta Arenas, en la zona franca, se pueden comprar. ¿Qué rodado tienen? Pregunta Eduardo. 225 70 15. Uh-huh. Sí. Y ese mismo lo vimos, no regalado, pero menos de 100. Pedro Marín, el de Barcelona, dice que nos sigue desde nuestra salida de Europa, que no recuerda bien si fue desde Holanda o Bélgica. Desde Bélgica, Amberes. Wow. Tengo un recuerdo de un seguidor de Barcelona de esos primeros videos que siempre nos ponía que era el suscriptor 200 no sé cuánto. ¿Era él? No sé si es Pedro. Si sos vos, Pedro, decinos, porque me acuerdo de Barcelona que nos seguían. Y bueno, si no sos vos, no importa, porque muchísimas gracias. La verdad es que hacernos el aguante desde los primeros videos, dándonos los primeros pasitos que no habíamos editado en la vida. Nos alegra mucho que te hayas unido desde esa. Qué bueno, mira. Dice Eduardo Alegre, puede que tenga las cadenas, chicos, déjenme verificar. ¿Eduardo? Eduardo Alegre. ¡Fua, qué lindo! Ah, Eduardo de Ushuaia. Sí. Que estamos en contacto. Sí, Mirá sí. qué lindo, Eduardo. La verdad es que no tenemos contacto aquí a nivel de talleres, entonces no sabemos de quién confiar. Confiamos de todo el mundo, a priori, ¿no? Hasta que se demuestre lo contrario. Norma dice, yo vi viejos desde que llegaron a mi país, Uruguay, y están todos re bien. Porque creo que comentabas que los vídeos de Europa... Porque ¿Qué? Rubén también dice, los de Europa están buenísimos también. Ah, los bueno, vídeos. Sí, porque simplemente dije que, bueno, empezábamos a editar al principio. Qué bueno. Bueno, y Pedro también lo pone. Muchísimas gracias. La verdad es que nos alegra un montón que nos sigan y nos apoyen desde esa. Desde esa y desde cuando sea que se unan, no es tarde porque tenemos mucha ambición acá de hacer cosas muy grandes y recorrer lugares muy lindos juntos. Y de compartir todas las vivencias, porque también tenemos pendiente eso, ¿no? Que nos centramos un montón en el exterior y todavía no hicimos un van tour, que mucha gente lo primero que hace es mostrar dónde vive. Y nosotros todavía no mostramos al detalle. Bueno, en este cajón... A este paso, cuando ya no queda nada vivo, porque cada vez se rompen más cosas. Así, pero bueno, tiene más interés. Más real. ¿Qué funcionó después de año y medio y qué no? Así que haremos un van tour cuando podamos. Bueno, voy a leer los últimos comentarios del chat. No, los últimos no. Llevamos hora y 20. No importa, pero si tenemos más de 100 personas, la gente creo que se lo está pasando bien. A ver, nosotros, este es el segundo o tercer, este es el tercer vivo largo en año y medio. A mí me parece súper poco. Es normal que la gente quiera estar. Así que díganos, si quieren cortamos, que acá no tenemos problema, pero... Susana Castelucho dice, Ángela, pelo largo, perfecto. También hablan de mi pelo, ¿ves? De tu pelo. No hablan solo del tuyo. Bueno, realmente los dos quisimos cambiar al contrario de look, ¿no? Y también por eso, por experimentar. Nos gusta cambiar y marcar etapas. De hecho, cuando nos mudamos a Dublín, Ángel se fue y se tiñó de pelirroja. Así que nos gusta mucho experimentar. También en la vida está para eso, ¿no? Opus Más nos acaba de mandar un super thanks. Bueno. Y nos comenta a prepararse para la Ruta 40. Muchas gracias. Muchísimas por tu aportación, de verdad. Muchísimas gracias, Opus Más. La verdad, creo que es Gabriel. Gabriel, me parece que es. Sí. Gabriel, un abrazo enorme. Así que muchísimas gracias por la colaboración. Y acá estamos. Esperamos que te estén gustando los videos. Porque creo que se vienen muchas cosas muy lindas acá en Ushuaia y a vos te van a gustar. A vos te va a gustar. A ver si cuando pasemos por la Ruta 40 nos acercamos hasta ahí, hasta Río Mayo. Susana Pérez, en Torres del Paine hay pumas y muchos guanacos. Se ve hermoso. Saludos, chicos. Hay pumas. ¿Pumas? Pumas. ¿Sabéis lo que nos hemos encontrado ya haciendo senderos por esta zona? A zorro colorado. El zorro, sí. Y son grandes, no son raposiños. Sí, porque en la carretera nos cruzamos muchos zorros. No, pero caminando. No, sí, pero en la ruta ya cruzamos varios zorros, pero eran siempre chiquitos. Y aquí en Ushuaia nos cruzamos zorros que parecían perros, que yo creo que te agarran esos. Muy grandes. Y dan respeto. Sí. No se nos vinieron encima, pero lo vimos ahí nomás, ¿eh? Así que si nos ponemos así con un zorro, no me quiero imaginar con un puma. Vamos. Sí. Gabriel dice, están excelentes. Muchas gracias, nos alegra que te gusten. Muchas gracias. La verdad es que
estamos disfrutando un montón de esta etapa por Argentina. Sé que te Horacio, va a copar la Ruta 40. Horacio Pérez, hola, soy Horacio y Laura. Hace poco lo seguimos, es el sueño nuestro. Estamos juntando para hacer una y empezar una travesía de Ushuaia a New York. Ushuaia, New York. ¡Qué guay! ¡Qué buena! Muy bien ahí el girito Sí. de todo el mundo con Ushuaia, Alaska, Ushuaia, Alaska, Claro, Ushuaia, Alaska. por la costa oeste, ellos se van por la este. A lo mejor van hasta aquí, hasta Alaska y después... Tuercen, hacen la... Sí, está bueno, pues muchísima suerte con ese proyecto. La verdad es que está... Dice Opus Más, los zorros de la Bahía La Pataya. Fue ahí. Sí. Sí, fue en la entrada, pero también en Bahía La Pataya vimos un par. Exacto, mirá, lo tiene ahí clarito. Re lindos, porque además este último que vimos era colorado. No solo es en el nombre, era coloradito. Los vi robando comida de gente haciendo picnic en 2016. Mira, como los coatíes coatíes de cataratas. De cataratas. Que nos Estaban robaban robando la todo. comida. Sí, o los monos en Tailandia. Yo no fui, pero vi imágenes. Esos animales que al final se malcrían con los turistas, sí. Pero los zorros estos están bien bonitos, ¿eh? El pelaje era bien colorado, el que vimos. Pedro Marín dice, me interesé muy pronto en vosotros porque mi mujer es de Brasil y cuando me prejubile quiero visitar Brasil en camper y de ahí me interesa. ¡Ay, qué lindo! Bueno, Brasil, será por lugares para visitar en Brasil. Tenemos muchas ciudades, como dicen, ¿no? Sí. La verdad es que tenemos unos vídeos que nos quedan recuerdos muy lindos de Brasil, todo el litoral, el interior y si Dios quiere algún día conoceremos un poco del sur, que nos queda pendiente. Un poquito del sur queremos, un poco aunque sea, porque solo teníamos 6 meses. Susana Pérez dice, Van Tour la hicieron sus amigos en Brasil. Sí, un poco sí. Entraron la furor, sí. Es verdad, sí. Sí, qué buena, ¿eh? Oski dice, son una dupla que se las trae, la buena onda se nota a lo grande, naturalmente. Y le han agregado preproducción, soltura y arte con el dron. Un combo imbatible. Muchas gracias, Oski. Muchas gracias, Oski. Nos anima un montón esas palabras. La verdad es que vos nunca sabés si le caes bien a alguien y te lo están diciendo para darte la palmada y a lo mejor estás haciendo cualquier cagada, ¿no? O si de verdad les gusta y disfrutan con nosotros. No, Así que si de verdad disfrutan y leemos esas cosas, nos anima un montón a seguir. Muchísimo, sí. Nos anima un montón. Es muy gratificante entrar en un vídeo a leer los comentarios y ver que son comentarios positivos en un 99%. 99. Porque sí que es verdad que siempre vas con el miedo de habré dicho algo que parezca mal, habrá alguna polémica de algo, tal. Entonces, en ese sentido, nosotros estamos muy contentos. También es verdad que no buscamos polémicas, ¿no? Entonces es más difícil que surjan por sí solas. No, pero es verdad, unos amigos nos habían dicho hace poco que les extrañaba que teníamos una comunidad muy sana. Sí. Que no había casi hate. Y es verdad. Y es verdad, nos dimos cuenta cuando nos lo dijeron. Tenemos mucha suerte en ese sentido, porque hay muchos viajeros que conocemos que tienen un toque más negativo en sus comentarios, ¿no? Es como que parte de su comunidad la forman los propios haters, que se dedican a criticar en cada vídeo. Sí, y no es ser más transparente, porque se es más transparente igual, pero también hay que ser educado. Eso es. ¿No? Entonces creo que el equilibrio también ahí está. Así que en ese sentido estamos contentos, sí. Muy contentos. La gente si no le gusta que no mire, dice Susana Castelcho. Exactamente. Exacto. Cristian dice, para mí son mis nuevos amigos viajeros, los felicito por esta nueva aventura. Y que además, hablando de eso de los comentarios, que por cierto, si en algún comentario, en alguna semana no respondemos a los comentarios, es porque o estamos viajando o estamos visitando y de repente se nos acumularon, a veces no somos solamente 2 y estamos haciendo un montón de cosas y no se puede, pero siempre los leemos. Siempre los leemos. Intentamos responderlos al máximo y casi siempre lo hacemos, pero si no, mínimo los leemos, así que no se preocupen porque estamos ahí conectados. Apuntaba la profe que en Bolivia, al final de la ruta 40, hay la opción para salir y regresar con un nuevo plazo de migratorio y aduana. Pasar de la 40 a Bolivia y volver. Para lo de la renovación de los permisos. Sí, sí, pero es también verdad que no creo que lleguemos en 3 meses allí arriba. Porque nosotros vamos a tener 3 meses desde Puerto Natales, que crucemos a Argentina. Ahí vamos a tener 3 meses
y en 3 meses tenemos que ir a algún sitio a renovar o pedir la prórroga, si nos la conceden, que nunca lo hemos pedido y no sabemos cómo funciona. Sí. Bueno, iremos viendo. Sí. Más aventura. Claramente. Y eso, lo que comentábamos es eso, ¿no? Que nos va a cuadrar tipo por agosto y los pasos para cruzar con la furgo van a estar cerrados. Bueno, es todo todo un tema. Sí. Cristian estaba, ¿no? No, pues ya listo. Claudia Jiménez. Lo sigo hace poco. Me emocioné mucho cuando llegaron a Ushuaia. Se ven espontáneos por más rutas. Qué lindo. Muchas gracias. No los nombres. No hablábamos de nadie en particular. No. No hablábamos de nadie en particular. Pero como estás en este mundo, investigas mucho. Mira, no era nadie en particular. Tú, BIT dice, yo a veces soy hater, pero en este canal soy un angelito. ¡Qué grande! Lili Lo, hola chicos, qué guapo con ese corte de pelo. Muchas gracias. Esperemos que dure. Eduardo dice, tengo las cadenas en la camioneta, cuando me fije bien te aviso por Insta, así no pierdo el vivo. No te preocupes, Eduardo. No te preocupes, no hay prisa. No creo que nos multen mientras tanto. Pero muchas gracias. La verdad es que tenemos que conseguir unas. Nes dice, el sueño de ustedes es el sueño de muchos, que no tiene posibilidad de hacerlo y de esta manera es una forma de acercarse a esos sueños. Nos encanta compartir eso. Incluso en nuestra familia hay gente, mi mamá, mi papá, no conocen algunos lugares que no los tenían ni en el mapa, ni yo antes de venir al viaje, y así están viajando con nosotros. Y así sabemos que mucha gente, muchos de ustedes en la televisión están, o en el móvil. Mira, justamente viene al hilo esta pregunta de Marcelo Damián Pizarro. Chicos, ¿en qué viajeros se inspiraron en viajar en furgo? ¿Quiénes fueron sus pioneros? Lo tenemos pregunta. Muy clara esa respuesta. Muy clara. Fueron Cristian Riquelme y su pareja Claudia, que en 2014 hicieron de Alaska a Ushuaia, a Tierra de Fuego. Hicieron el lema, ¿se dice? No, Sí, el eslogan. El eslogan era de Alaska a la Patagonia, pero ellos se referían a Patagonia chilena, no entraron en Argentina. No. Pero bueno, no importa. En 2 años. Nuestra evolución de idea fue, queríamos mochileros en Argentina 6 meses, conocimos a Cristian y Claudia, los chilenos estos. En YouTube. Entró la idea de la van life, de vivir viajando con tu casita. Y ya después, cuando estábamos con esa idea decidida, ya el plan estaba en marcha. Y continuamos viendo otros canales. Conocimos a Viajar Vale la Pena. Que francamente son de los que más nos gustaba ver. Hay un montón, y sabemos que hay un montón muy lindo, con muy lindo contenido. Pero es como el segundo canal que encontramos. Es como el segundo canal. Entonces, de hecho fue muy especial, por eso muy lindo pasarlo también con Andy, que la verdad es que lo pasamos muy bien. Y era como que ya nos conocíamos. Así que nos hizo mucha ilusión y nos gustó un montón. Muy copados, Andy y Cintia. Entonces, ellos fueron como los segundos, ¿no? Sí. Ya estaba el plan en marcha, pero con ellos dijimos, ya está, es así. Son unos capos. Dice Eduardo, sí, ellos compraron una camioneta en Alaska y se volvieron en ella. Eso es. Sí. Y aparte tenían un formato de vídeos muy curiosos, porque es como que lo grabaron para televisión. Entonces sus capítulos son capítulos muy condensados de esos 2 años y de tipo, creo que son 40-45 minutos y son tal cual como episodios de televisión, en el que cuentan pinceladas, ¿no? No están 24 horas como este tipo de vídeos de YouTube que podemos hacer nosotros, ¿no? El suyo era más programa de televisión. Sí. Y muy lindos de ver, la verdad. Y YouTube evolucionó un montón. Claro. Tras ellos. Era como más... Bueno... Ellos viajaron en 2014, hace 10 años. Un montón, sí. Toma. ¿Dónde estás? Que yo leo el siguiente. Eduardo, sí, ya lo leíste. Tutubeite. Chicos, tengo un plan para andar en motorhome luego de jubilarme. ¿Cómo lo ven para personas mayores ese estilo de vida? Completamente viable. Conocemos a muchísima gente jubilada que está viajando en motorhome. Al contrario, pueden que tengan ingresos y nosotros no. Sí, de hecho muchas veces lo comentamos. En plan, mira, claro, esta gente será pensionista. Sí, nos hacemos amigos jubilados y muchos de ellos salen con su pensión porque realmente no necesitas mucho. Necesitas, pero no algo. Entonces, ellos hacen su inversión de jubilación en vez de en una casa, pues en un motorhome. Hay muchas ideas, muchas vidas, ¿no? Mira, conocimos hace poquito a una pareja
que eran de Noruega, creo que eran, que hicieron de Holanda. Alaska a Ushuaia y los conocimos aquí a nada. O sea, ya estaban acabando su Sí. travesía, súper tranquilos, ellos iban parando, Sí. muy, muy bien. Y también No hay conocimos apuro. a otra pareja que la verdad nos acordamos mucho de ellos, que eran brasileños, una pareja de jubilados también, nos conocimos en, ay, no sé a qué altura de Brasil, que siempre su ilusión fue ir al Amazonas. Sí. Bueno, No, pues eran argentinos. eran argentinos. Pero estaban en Brasil. Y estaban yendo todo tranquilos al Amazonas. Y se iban al Amazonas. Y nosotros, Dios mío. Yo, pero ¿cómo vais a hacer? ¿Cómo os vais? Sí. Era mayor que mi No, abuela. ya buscaremos, no, ya nos iremos Ya se informando puede, con la sí. gente que vayamos encontrando, a ver cómo podemos Mm. hacer para cruzar el Amazonas. Sí. Luego la gente es atrevida, ¿eh? Y además, es que incluso hay vehículos más cómodos que este, Mm. porque Y iban en un colectivo, ¿eh? O sea, que no iban en... hay de todo tipo de transporte, más humilde, más grande, más chico, de todo. Así que podés buscar algo que esté más cómodo y ya está. Hay muchas formas de hacerlo. Miguel Muñoz pregunta, ¿hasta cuándo se quedan en el fin del mundo? Esta será nuestra última semana en el fin Probablemente del mundo. una semana más. Mm. Sí. Ya hicimos mucho y nos faltan un par de cosas por hacer. E incluso ya hicimos un paroncito tranquilos. Así que yo creo que una semana. Pero estamos ahí agarrando esta distancia también. Como dijimos, vamos a estar un par de miércoles calmos. Porque vamos a Chile a hacer unas cosas, a unos trekking que después, en la etapa chilena, nos quedarán muy lejos y no volveremos. Así que saltamos y volvemos en 2 semanas. Conocen a Cristian y Claudia. Eduardo dice que sí, que compraron una camioneta en Alaska, volvieron en ella. Rubén dice, es el actor chileno el que dicen. Sí. Lo vi, ahí me enganché con los viajeros. También dicen sí, que él era actor y ella que era abogada. Ah, mira, no sabía de ella. Pues sí, son súper carismáticos, te matabas de risa. Era Sí. muy sano el contenido, la verdad es que me gustó un montón. Y sí, fueron los primeros. Dice la profe que las prórrogas en invierno son más flexibles, solicitando con anticipación. Es que deberían, ¿no? Porque no nos pueden mandar a cruzar. Si estoy en Mendoza ¿Y estás atrapado? y no puedo cruzar porque está cerrado, a lo mejor tienen algo de... Es que nos pasó en Buenos Aires, esto lo contamos en un vivo hace no sé cuánto, hace un mes o 2 meses, lo que nos pasó, porque no lo grabamos en el vídeo, ¿no? Pues somos boludos y nunca hacemos el clickbait. Pero resulta que estábamos en Buenos Aires, nosotros habíamos ido a pasar las Navidades a España, como sabéis, y nuestra furgo se quedó en Argentina. Entonces le tocaba, ya cumplía ella los 3 meses y nosotros no, pues nosotros habíamos renovado al volver a entrar por avión. Y estábamos en Buenos Aires, fuimos a pedir la prórroga y nos enteramos de que era bastante lío, no era como en Brasil, fuimos y ya está. Sí. Fue instantáneo. Y nos dijeron que nos fuéramos para Uruguay corriendo o nos iban a retener la furgoneta. Y después, hablando con otros viajeros, con mucha más experiencia y años que nosotros, dijeron, sí, es verdad, confiscan vehículos y anda a arreglártela después para recuperarla. No en Argentina, en todos los países. En general. ¿Qué puede pasar? Entonces salimos las chancletas al ruidaje. Porque nosotros decíamos, ¿cómo me van a confiscar? No puede ser. No sí, puede ser. Te quedas sin casa al toque. Sí, sí. Nos fuimos ahí, en chinelas. Salimos rajando. Nos fuimos para Uruguay ese mismo día. A medianoche. Y el chico en la frontera nos dijo... En la frontera le comentamos... Disimulen un poco, vayan a dormir al menos. Claro, nosotros le contamos en la frontera al chico de la salida de Argentina. Le dijimos, mira, estamos saliendo porque nos caduca el permiso, pero en realidad vamos a entrar y salir. Y nos dijo, bueno, mejor quedaros una noche en Fraiventos y mañana volvéis a entrar, porque si no os pueden acusar de uso indebido, de algo de eso. Sí, nosotros no queremos quilombo y simplemente no conocíamos cómo hacerlo. Ahora ya sabemos cómo hacerlo. Ahora sabemos que hay que ir con tiempo. Sí, mínimo una semana. ¿Qué? ¿Una semana más? Más, ya lo sé. Ay, Dios. No pasa nada. Claro. Así que sí, vamos a aprender. Oski Wild dice, yo creo que más allá de los viajes y lugares visitados, el feedback se da o no se da, pero cuando se da es una conexión muy fuerte. Yo podría verlos aunque estuvieran quietos. Es más el cómo que el dónde. Qué lindo. Muchas gracias. Porque a lo mejor imagínate que rompes la camioneta y estás 6 meses en un hotel. Bueno, en un hotel o trabajando ya, porque ahí estaríamos fritos. Muchas gracias. Está bueno. Dice Susana. Es recíproco, además. Sí. Está muy bueno. Nosotros nos sentimos acompañados.
Sí, sí. Muchas veces, porque además ya sabemos, todos ustedes ya llevan meses y meses con nosotros, ¿no? Que a veces te haces amigo de alguien y en 6 meses ya parece que está en tu vida. Bueno, nosotros llevamos más de 6 meses juntos, llevamos más de un año, ¿no? Año y medio. O sea que sí, estamos reacompañados. Dice Susana Castelucho, sí, no se arriesguen, acá en Uruguay le quitaron una camioneta a unos conocidos chapa argentina y no le devolvieron más. Buah, ¿en serio? Ojo, Mirá. menuda broma. Sí. Mira qué pregunta Eduardo. Arruina, ¿eh? Chicos, ¿qué tal? ¿Baño seco o cuál? Nosotros seco. Baño seco. Nosotros seco porque los químicos tenés que tirarlos en un lugar apropiado y muchas veces es mucho más difícil. El orgánico tenés todo separado y al no juntarse no huele nada. No huele nada, literal. Entonces, y lo puedes tirar en... bueno, no voy a entrar en detalle, pero básicamente el número 1 se puede aguar y es completamente orgánico, así como el perro, literal, hay 2 perros ahí fuera. No lo voy a tirar ahí en el árbol, ¿no? Pero digamos que es todo mucho más orgánico y natural. Entonces, y lo otro puede ir en una bolsita orgánica. Pues, bueno, no voy a meterme en el tema. Mira, justo Orgánico. te estás metiendo en casillas de 11 varas y aparece por aquí Shanti de viaje. Olis, ¿cómo los trata Ushuaia? ¿Sabes que aprendí por los Shanti que los castores? No. Shanti Dato, tenemos Shanti Dato. Son unos amigos que nos hicimos en Posadas. Que hoy van a hacer un directo, por cierto. Sí, si están aburridos, mira, a las 7:30 los chicos están en directo. Nada, nosotros estuvimos juntos en Posadas y nos matamos a la risa ahí 2 semanitas casi. Y los echamos mucho de menos y ojalá volvamos a coincidir en algún punto. Sí. Haremos por coincidir en algún punto, por supuesto. Si esto no se mueve más alrededor de casa, están. No, mentira. Y estuvieron conociendo realmente, nosotros sacamos muchos datos de Ushuaia porque ellos ya estuvieron acá. sí, ya tienen vídeos de esta zona de Ushuaia y los estuvimos viendo, por Claro. supuesto. Y es cierto que ellos siempre comentan en sus vídeos y dicen Shanti Dato y te Sí. sueltan algún dato así característico, ¿no? Claro, Entonces por eso teníamos la broma de Shanti Dato. Ya se comieron Argentina casi entera, Sí. prácticamente. El sur y el norte, no sé qué les falta. O sea que, nada, era broma, ¿eh? O sea que hicieron un huevo y muy bien. Así que a ver si nos vemos otra vez. No sé si leíste lo de Susana, que nos va a encantar el Perito Moreno, os va a enamorar. Tenemos un montón de ganas del Perito, Susana, así que sabemos que a vos te gustó Ushuaia y que te gustó toda la zona en general, así Sí. que confiamos en tu criterio. Dice la profe Bolivia para dentro de 6 o 9 meses. Vale. Sí. Sí. Y estuvimos viendo trucos, cómo carga diésel la gente ahí dentro. Sí, creo que hay un poquito de problema con la carga de combustible para Bolivia. Sí, yo estuve googleando un poco eso. Creo que vimos a los chicos de Caminando el Mundo, no sé quién, que llevaban bidones de buena y mezclaban un porcentaje de gasolina del suyo malo con el de Argentina bueno. Porque es como que solo tienen de un tipo, ¿no? De un octanaje. Sí, de un octanaje. No tienen como el Premium o el Infinia, sí. que es el que usamos nosotros para el vehículo. Sí, entonces encontré que estos chicos lo iban cargando mitad-mitad. Mitad hacían. Habrá que informarse cuando llegue el momento. Por ahora, sí, yo creo que aún nos falta porque, como decíamos, lo que queremos es hacer toda la ruta 40 ahora y aún así nos quedan algunas provincias del otro lado que también queremos conocer. Está Paraguay también, que queremos visitar. Sí. Entonces, Bolivia va a tardar un poquito más. Sí, sí. A lo mejor metemos el piecito a hacer una quedada rápida en Uruguay. Entramos, salimos, no sé. Federico comenta, hablando de Roma, Shanti se asoma. Dice Shanti de viaje, queremos avisar a toda la comunidad pangea que tenemos furgo recetas nuevas para cuando nos crucemos. Uy, mira qué lindo comimos que Santi se manda, no sé si era Gra también, pero Santi se mandaba... Cocina muy bien esta gente, ¿eh? Es que somos unos inútiles. A ver, ella cocina muy bien. El otro día, bueno, creo que no sé si lo filmamos, pero a ver, hace cremas ahora que está muy invernal la cosa, unas cremas muy ricas así de sopa, guisos, estofados, lentejas, de todo. Uy, pero el risotto que nos mandamos con los Shanti estaba las hamburguesas bueno. Vegetales. Sí, bueno, y el asado siempre entra. Así que nada, muy bien. Hoy nos mandamos un choripán, porque no nos iba a dar tiempo a comer, y agarramos un choripán acá en la esquina. Las cosas no se cuentan. Bueno, yo creo que vamos a dejarlo por aquí. Sí, ¿no? Porque llevamos 1 hora 45. 43, sí. Yo creo que ha estado bastante bien este directo. La verdad es que está bastante bien charlar distendidamente de vez en cuando, sin esa
media horita de prisa que tenemos los domingos, pero también a la vez está muy bien tener esa media horita cada domingo, ¿no? Ese preestreno. Prometemos hacer más vivos de este estilo, quizá cada mes y medio o algo así, o cuando se pinte. ¿Qué tal? ¿Les gustó? ¿Se les hace largo? Porque nosotros somos conscientes de que la gente no está eterna acá. Entonces, ¿qué opinan? Cada un par de meses intentamos 1 hora, más cerca de 2. La verdad es que está muy cómodo para nosotros. Nosotros estamos súper cómodos y es un formato muy distinto al calentamiento de los preestrenos en vivo que tenemos todos los domingos, como el domingo que viene. Así que espero que les haya gustado y que estén cómodos con este formato porque tenemos ganas de traerlo más seguido. Les esperamos en nuestro vivo a las 7:30. Spam, le vamos a echar. Échalos. Mira, denunciar. Si quieren seguir charlando. Broma. No sé, la verdad es que si estamos al pedo nos metemos. Puede ser que aparezcamos. A lo mejor aparecemos ahí. Vamos a hacer spam en su canal. Vamos a hacer spam. Voy a mandar links y todo. Bueno, muchas gracias de verdad a todos por un día más aquí en este canal Pangea. Muchas gracias. La verdad es que fuimos un montón y constante, Sí, señor. Así que tenemos una comunidad muy buena. Es que 10 de 10, 10 de 10. La comunidad sana, se copa, le gustan los videos, se emocionan cuando los videos son de emocionar, le encantan los lugares que a nosotros también. Está muy recíproca la cosa y estoy leyendo algunos que están aceptando, así que intentaremos hacer este formato más seguido. Sí. Mucho más. Así que sí, vamos a intentarlo siempre dentro de que la cobertura lo permita, como sabéis, pero está muy bien conectar de esta forma y poder charlar más distendidamente. Sí, perdón, y una aclaración. Había, no sé, una persona nos preguntaba si estaba este horario orientado al público de España. No, aclarar que al contrario, España esto es muy tarde incluso. Este es el mismo horario que tenemos para los videos de los domingos. En España ahora mismo son casi las 11 de la noche. Sí, nosotros los videos también los compartimos a las 4 de la tarde sudamericanas y 9 de la noche españolas. Porque creíamos que era la tierra media entre los dos, ¿no? Para que no sea muy temprano en Argentina o no Uruguay, muy tarde en España, ¿no? Claro. Entonces ese fue el punto intermedio que encontramos, que yo creo que está funcionando bien. Siempre tuvimos el mismo horario y continuaremos hasta nuevo aviso, yo creo. Y es por eso mismo que también hacemos los domingos de vivos grandes, porque si lo hacemos por la semana sustituyendo un video de miércoles, no muy temprano. La gente trabaja acá en Sudamérica mucha, claro. O sea que entre semana la gente está muy ocupada, así que bueno, muchísimas gracias a todo el mundo. Hasta aquí el vivo. Fue un placer. Nos vemos el domingo que viene con el preestreno y con un nuevo capítulo que esperamos que os guste tanto como todos los que han venido antes. Sí. Se vienen animalitos. Se vienen cosas muy bonitas en los próximos vídeos desde el fin del mundo. Y nada, por favor, dejadnos comentarios debajo del vídeo, que sabéis que nos ayuda un montón. Dadle like. Repasen los últimos 2 videos de Ushuaia, si no los vieron. Podéis ponerlos en repeat. Les va a gustar, así que muchas gracias a todos. Muchas gracias, de verdad. Y nos vemos la semana que viene. Chao, chao. Chao. Chao, chao, chao. Chao, chao.